la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 49 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, muy breve. Hemos recibido un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual nos comunica que la Sala accedió a la petición de nuestra comisión en orden a refundir las mociones de autoría de los diputados señores Juan Santana, Daniela Chicardini, la primera, y de los diputados señores Velázquez Don Esteban y Mulet. Están las 7 iniciativas ya refundidas. Y como es costumbre, ya todas estas comunicaciones están en los correos electrónicos de cada uno de ustedes. Perfecto. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Diputada Sofía Cid. Sí. Presidenta, bueno, saludar a quienes nos acompañan, los colegas y quienes vienen de visita. Consulta, esto lo que se juntó en una sola lo vemos el miércoles, ¿verdad? Sí, el junto miércoles. Con la ley corta y lo otro. En la sesión ordinaria. Ok, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, puntos varios. ¿No? Bueno, quiero darle la cordial bienvenida a don José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y también a don Daniel Olivares Quero, profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en representación de la señora Natalia González, subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad de Desarrollo, a la señora Macarena García, economista senior. Bienvenidos a nuestros invitados. No sé si se me quedó alguien. No, si lo saludé. Tenemos algunas excusas de algunos invitados, otros no. Probablemente pueden que vengan atrasaditos, pero por lo menos hasta este minuto se supone que venía don Rodrigo Iglesias y Renato Aburto de Cinex Consultores. Quiero darle la palabra al secretario ejecutivo porque entiendo que usted trajo una presentación, ¿sí? Para contextualizar, nosotros el día de hoy tenemos por objetivo seguir, ¿no es cierto?, con la discusión y las presentaciones con respecto a la Ley General de Servicios Eléctricos, la ley corta que ha ingresado el Ejecutivo. No sé, don José, si es que va a hacer la presentación. ¿Necesita alguna...? La presentación. Muchas gracias. Bienvenido, don José. Le ofrezco la palabra. Micrófono. Partimos entonces rápidamente con la presentación. Nosotros traemos, como se nos pidió, un análisis de los distintos proyectos de ley, ¿no? El que se refiere a la rebaja de la rentabilidad de la empresa de distribución y perfecciona el proceso tarifario, que fue el mensaje del Ejecutivo, y el que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cálculo de valor agregado por concepto de costo de distribución, la moción parlamentaria. Los proyectos de ley abordan esencialmente 3 materias principales, ¿no? Estos que comentamos: el proceso de tarificación del valor agregado de la distribución, el concepto de área típica de distribución, que lo vamos a explicar, y el concepto de tasa de descuento en todos estos cálculos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar rápidamente al proceso de tarificación. Y concepto, primero con una explicación. Ya lo habíamos comentado antes, recordar que el sector eléctrico chileno se compone de 3 grandes segmentos: la generación, la transmisión y la distribución. El segmento de generación es un mercado competitivo, mientras que los segmentos de transmisión y distribución son monopolios naturales y por tanto son sometidos a proceso de fijación tarifaria, ¿no? En distribución se tarifica el valor agregado de distribución y existe amplio consenso en que el proceso de tarificación del valor agregado de distribución, cuya regulación data ya de 1982 y que nunca ha sido alterado grandemente, requiere cambio. El valor agregado de distribución se determina actualmente, que es la regulación actual, ¿no?, del proceso de tarificación, con un proceso reglado de tarificación. El Ministerio de Energía fija las tarifas a través de decreto previo informe técnico de la Comisión Nacional de Energía. Para determinar el valor agregado de distribución se debe establecer los costos de una empresa modelo. La empresa modelo es en esencia una empresa ficticia, ¿no?, que compite en la prestación del servicio y debe enfrentar para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica de forma eficiente, dando cumplimiento a la normativa.
Sí, reiterar nuevamente quizá este concepto de empresa eficiente ideal, ¿no? Porque, don Rodrigo, por favor. A veces quizás se confunde un poquito, estamos hablando de una empresa ficticia, ¿no? No es la empresa real. Es una empresa que sobre la misma área territorial o sobre la misma zona de concesión o el área que se está analizando, presta el servicio de distribución de una forma eficiente con otros activos incluso. Es decir, puede tener esta empresa ideal, mirando la situación de consumo de esa área territorial, hacer un diseño de líneas, de subestaciones y de inversiones distinto al que tiene la empresa real. Porque hace el mejor diseño para abastecer y para cumplir las funciones, ¿no? Y que por razones históricas puede diferir del que haya realizado la distribuidora en términos reales, ¿no? La distribuidora puede haber hecho inversiones en algún momento que obedecieron a ciertos parámetros hace 5 o 10 años y que ahora no son necesarias o han cambiado su rol y por lo tanto la empresa ideal no las ve porque ve el mundo de aquí para adelante como sería lo más eficiente de verlo. La regulación actual, el proceso de tarificación entonces, los costos que considera el VAT, esencialmente para esta empresa ideal se hace un análisis de costo que incluye los costos fijos por concepto de gastos de administración, facturación, atención al usuario, independiente de su consumo, o sea, toda la componente de costos fijos de la distribución, las pérdidas medias de distribución en potencia y energía y los costos estándares de inversión, mantención, operación asociados a la distribución por unidad de potencia suministrada. Costos anuales de inversión se calculan considerando el valor nuevo de reemplazo de instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y aquí donde entra la tasa, ¿no? Como se trata de obtener unas tarifas que son una anualidad y por lo tanto hay una expresión de cómo el ingreso anual para la distribuidora va a representar finalmente esos costos de inversión, aquí es donde se necesita en términos financieros introducir una tasa de descuento que representa a la larga la rentabilidad de la empresa, ¿no? O debiera tender a representar la rentabilidad, por supuesto, de esta empresa ideal con unos activos que además están valorizados a los nuevos reemplazos. O sea, aquí hay varios elementos que están aplicando un concepto de eficiencia para la distribuidora. Primero, empresa ideal. Segundo, activos a valor nuevo de reemplazo. Ese concepto también es muy importante porque significa que los valores de los activos que se consideran en la empresa ideal son como si se compraran nuevos en el momento en que se hace el cálculo y no tampoco los valores que pudieran tener histórico o de otra forma los activos de la empresa, ¿no? Por lo tanto, también es una medida de eficiencia de la empresa. Estas componentes de costo se calculan para un determinado número de áreas típicas. Esto también es relevante, se separa la distribución en determinadas áreas geográficas, esencialmente diversas o distintas en razón de la densidad de población, en razón de que haya sistemas que atienden a segmentos de clientes más rurales, por ejemplo. No es lo mismo una instalación de distribución en una ciudad como Santiago o correspondiente, por ejemplo, a una cooperativa en la zona sur o centro-sur, donde hay mucho menos densidad por habitante y, por lo tanto, las instalaciones tienen un diseño incluso más ineficiente, si se quiere, porque hay que tirar líneas a lo mejor muy largas de distribución para atender a pocos clientes. En cambio, en la región metropolitana o en las regiones más urbanas, eso tiene un concepto de mayor densidad de población, ¿no? Lo que significa que en las instalaciones puede haber mayor economías de escala, a lo mejor que en otras zonas. Economías de escala en el sentido de que los activos sirven a más clientes y en otros a menos. La Ley General de Servicios Eléctricos define a las áreas típicas de distribución como áreas en las cuales los valores agregados para la actividad de distribución para cada una de ellas son parecidos entre sí. Es decir, a través de esta definición de áreas típicas, limitada porque actualmente solo se hace para 6 áreas típicas, se trata de representar las distintas realidades geográficas que he mencionado, ¿no? Entonces, se hace justamente ese estudio tratando de agrupar a las empresas en estas áreas típicas y decidir dónde calzan más respecto del área típica, ¿no? Vamos a ver un gráfico luego respecto de ello. La actual definición de áreas típicas no permite reconocer adecuadamente las distintas realidades de las empresas distribuidoras. Hoy día tenemos 6 áreas típicas. Siempre ha sido el ideal de las empresas distribuidoras que hubiera tantas áreas típicas como empresas, digamos, para que así este diseño de área típica pudiera ser un poco más fino y apuntar exactamente a las condiciones de cada empresa, pero eso por restricciones también presupuestarias, ¿no? Y de tiempo ha sido más difícil hacerlo. El cálculo de las componentes de costo del valor agregado de distribución para cada área típica se realiza en base a un estudio de costo encargado por la Comisión Nacional de Energía a un consultor externo. Por su parte, las empresas distribuidoras también pueden contratar un estudio de costo a otra empresa consultora. Este estudio que hace la Comisión Nacional de Energía se licita
entre los distintos consultores posibles y se entrega o se adjudica en base, por supuesto, a la experiencia técnica de cada consultor y a las condiciones técnicas que se ponen en las bases de esta licitación y al costo, por supuesto, del estudio. Pero es un estudio completamente externo a la Comisión Nacional de Energía que se hace sobre bases bien claras y las empresas hacen lo propio con otro consultor. Los estudios de costo de las componentes del VAT se realizan considerando bases técnicas comunes, como decíamos, se basan en un supuesto de eficiencia en la política de inversiones y en la gestión de una empresa distribuidora operando en el país. ¿Qué se hace después para llegar a las tarifas finales? Se toman los estudios, el estudio hecho por la Comisión Nacional de Energía y los estudios hechos por las distribuidoras, esto está en la ley, y se obtiene un estudio promedio como 2/3 del de la Comisión Nacional de Energía y 1/3 del de las distribuidoras. Es decir, hay una ponderación 66% cargada al estudio de la CNE, pero que igual considera el estudio de las distribuidoras. Esto fue diseñado como una manera de efectivamente ponderar las ambas posiciones, es decir, el estudio que hace la CNE con el que hace la distribuidora, en el supuesto de que unos pueden ser más sesgados o tener más, digamos, carga regulatoria, uno a la baja, el otro quizás al alza, ¿no? El mecanismo de solución de divergencia o de diferencia entre estudios de costos del VAT, del regulador y de la distribuidora no es consistente con los actuales mecanismos de solución de diferencia utilizados en el sector energía. Un solo estudio susceptible de discrepancia ante panel de expertos. Eso es lo que solemos hacer hoy día. Por ejemplo, en los estudios que se hacen hoy día de los sistemas medianos, donde se hace una tarificación completa y lo que se hace en el gas también, lo que se está haciendo no es esto es antiguo, está la ley desde antigua data. Lo que hoy día solemos hacer es un solo estudio que, de nuevo, encarga la Comisión Nacional de Energía a un externo y las empresas opinan todas acerca de ese estudio y pueden presentar discrepancias. Si no les gusta el estudio que hizo la Comisión, se va o tienen reparos técnicos, conceptuales respecto de él, metodológicos, se va al panel de expertos, que es un organismo independiente, creado en la ley, y ese organismo determina quién tiene la razón y define, digamos. Esa metodología ha probado en los últimos tiempos ser más efectiva que esta de 1/3, 2/3. Y un poco lo que pasa con la metodología 2/3, 1/3 es que genera incentivos bastante divergentes, porque como el estudio de costo finalmente es una ponderación matemática con esa componente, ¿no? 66% lo que dice la CNE y 33% lo que dice las distribuidoras, hay un incentivo a ir separando cada vez más los números, ¿no? La CNE hace un estudio quizá más conservador y las distribuidoras hacen un estudio menos conservador, cosa de levantar el valor promedio, ¿no? Ahí está lo que ha estado pasando en los últimos años. Se ve cómo han ido divergiendo bastante. Si ustedes miran el último estudio, el de 2016, que está acá a la derecha, se ve que hay áreas típicas en que la diferencia entre el estudio de la CNE y el de las distribuidoras es muy grande. Se ve también ahí que ciertamente siempre hay un sesgo de que el estudio de la Comisión Nacional de Energía es más restrictivo y es más conservador que el que hacen las empresas, ¿no? Las barritas azules son el estudio por área típica de la Comisión y las naranjas son las de las empresas, ¿no? Y esto es lo que al Ministerio y a la Comisión le ha parecido que es bueno cambiar y está presente en el proyecto presentado por el Ejecutivo. Vamos a hablar un poquito de la tasa de rentabilidad ahora. Con los valores entonces obtenidos de costo, recordemos que todo lo anterior eran estudios de costos, era para definir los costos de la distribuidora. Con los valores obtenidos de la ponderación de los estudios de costo y los precios de energía que correspondan, la Comisión Nacional de Energía estructura un conjunto de tarifas básicas preliminares. Las tarifas básicas preliminares deben permitir al conjunto agregado de la instalación y distribución de la empresa distribuidora obtener una rentabilidad económica antes de impuestos a las utilidades que debe situarse en una banda entre el 6 y el 14%, que no difiere en más de 4 puntos de la tasa de actualización definida en el artículo 182, ¿no? Todo esto está en la ley y establece que lo que obtengamos al hacer este cálculo permita ese rango de rentabilidad para la distribuidora. O sea, en realidad lo que está garantizado es el 6, no el 10. O sea, uno hace el caso, pero la banda lo que establece es que uno no puede quedar bajo el 6 ni más alto que el 14, ¿no? Para el conjunto de la industria. La tasa de costo de capital de 10%, artículo 182 de la ley eléctrica, no es consistente con la actual realidad del país y los riesgos de distribución. En otros mercados regulados del sector energía, la tendencia ha sido revisar la baja de tasa
y que éstas se apliquen después de impuestos, ¿no? En transmisión tenemos un piso de 7% y techo de 10%, y en gas tenemos un piso de 6% sin límite superior. Ahora, esto de que el 10%, y lo vamos a ver, hoy día no sea adecuado a la realidad del país, tiene mucho que ver con cómo se construye la tasa. El 10% en el año 82 era una tasa correcta, porque estas tasas tienen que ver con conceptos de riesgo, tanto de la industria, del país, como con las tasas libres de riesgo. Entonces, esos son parámetros que cambian con el tiempo, que cambian de industria a industria, que cambian con el nivel del riesgo del país y que también cambian con la economía mundial en cuanto a la tasa libre de riesgo. Lo que además significa que la tasa no puede ser un valor fijo, no debiera ser un valor fijo nunca, porque tiene que acoger estas variaciones y lo que corresponde y lo que en general en todos los sistemas más modernos y maduros se hace, es que la tasa sea un elemento que se calcule cada vez que se necesita y se haga un estudio de cálculo de tasa adecuado a la condición del mercado, del país, de la industria y de la economía mundial en cada momento, ¿no? Por lo tanto, las propuestas que tienden a dejar una tasa fija no son adecuadas porque involucran ese riesgo de quedar descalzados de nuevo, como ocurrió con esa tasa 10% del año 82. La revisión de la tasa se debe abordar desde un punto de vista cuantitativo, valor que se define como piso, y procedimental, cómo se determina la tasa, ¿no? Vamos a los proyectos de ley. Tanto el proyecto de ley iniciado a través de mensaje del Ejecutivo como la moción parlamentaria apuntan a objetivos similares, perfeccionar el mecanismo de determinación de la tasa de rentabilidad de la distribución. La moción parlamentaria establece en su artículo transitorio que mientras no se aplique el procedimiento para la determinación de la tasa, las tarifas deben recalcularse con una tasa fija del 6,5% de capital. Esto, nuevamente, es algo que, hay que decirlo, no resulta muy adecuado sin el resto del estudio de costos, porque la tasa está intrínsecamente ligada a lo que sean los costos de la distribuidora hoy día, a lo que sea la definición de áreas típicas, a una definición de una serie de parámetros. Entonces, solo cambiar el nivel de tasa no es correcto ni adecuado, ¿no? Hay que hacer el estudio completo y eso es lo que ha propuesto el Ejecutivo, ¿no? El proyecto de ley del Ejecutivo plantea una nueva regulación que se hace cargo de las dificultades que la tarificación de la distribución actualmente tiene, abordando, como decíamos, el proceso tarifario del VAD, el concepto del área típica, el proceso de determinación de la tasa de descuento y su valor piso, ¿no? Próximamente se iniciará el proceso tarifario, en realidad ya casi se está iniciando. La Comisión Nacional de Energía está estudiando la definición de nuevas áreas típicas, justamente apuntando a que haya más áreas típicas y una cosa más precisa en cuanto a esa definición. Y estamos en ruta, al final de este año, a encargar los estudios, el estudio de costos, para estar preparados para que en noviembre de 2020 podamos tener nuevas tarifas de distribución. El proyecto de ley del Ejecutivo y el proceso tarifario del VAD, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades diagnosticadas? Solución de diferencias, lo hemos mencionado, entre el regulador y empresa distribuidora a través de la ponderación 2/3, 1/3 de los resultados de los estudios de costos, lo que genera incentivos divergentes, dijimos. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta? Que exista un solo estudio de costos que es licitado y supervisado por un comité integrado por representantes de las distribuidoras, Ministerio de Energía y Comisión Nacional de Energía. Tanto las bases técnicas para la realización del estudio de costos como el informe técnico preliminar se someten a instancias de observaciones y eventualmente discrepancias, como lo hacemos en el caso de las áreas, de los sistemas medianos y del gas. Aquí hay un comité consultivo que revisa estos estudios, va también a consulta pública, es decir, no solo hay opinión de la Comisión y el Ministerio, sino que también de los que se anoten para este proceso público, que pueden ser academia, consultores, clientes, etcétera. Las discrepancias, como decíamos, se propone que vayan al panel de expertos. Este panel no puede optar por valor intermedio, por lo que existen incentivos para entregar mejor información. Tiende a reducir la asimetría de información. Uno puede hacer que este mecanismo sea, por ejemplo, que el panel de expertos decida sobre el conjunto de elementos, sobre un conjunto de costos, para que no esté yendo uno a uno y defina realmente cuál es el valor que más le acomoda. Lo que hace habitualmente el panel es que escucha las partes y toma una decisión respecto a qué es lo que el panel cree que es lo correcto y después mira cuál de las propuestas se aproxima más, ¿no? Consistente esto, como decía, con otros mercados regulados. Y este cambio, sí, hay que tener presente, también altera la estructura de riesgos para la empresa distribuidora. Recordemos que, y lo decíamos hace un momento, la tasa al final representa el riesgo implícito en la industria y cuando uno cambia de este mecanismo de 2/3 a 1/3, también hace una reacomodación de cierta forma de esos riesgos, ¿no?
La distribuidora y la empresa y los inversionistas van a percibir de otra manera este proceso que el anterior de 2/3 y 1/3. Otras dificultades detectadas: no participan actores distintos de la Comisión Nacional de Energía y la empresa distribuidora. La solución, como dijimos, se crea un registro de participación ciudadana en donde puede inscribirse toda persona natural o jurídica con interés en participar en el proceso, se denomina participante. Los participantes tienen acceso a los antecedentes y resultados del estudio de costo. Los participantes, así como las distribuidoras, pueden observar las bases técnicas del estudio y presentar discrepancia al panel, como dijimos, ¿no? Respecto a las áreas típicas, también lo hemos comentado ya brevemente, la actual definición no permite reconocer adecuadamente las distintas realidades de la empresa. Esto es particularmente complejo en el caso de las cooperativas, justamente por su condición de ruralidad. Las cooperativas habitualmente, una de las observaciones que siempre presentan es que el ajuste de áreas típicas que se hace no las representa correctamente, ¿no? Y efectivamente es así. En este momento las cooperativas quedan más o menos asimiladas a áreas típicas del tipo Frontel, del Aizen, y no son quizá un calce tan ajustado como fuera hacer un área típica más específica para las cooperativas, que es lo que esperamos hacer justamente en este proceso. ¿Cuál es la solución propuesta? Se reemplaza esta definición por áreas en las cuales los costos de prestar el servicio de distribución son similares y pudiendo incluir en ella una o más empresas. En esencia, se crean más áreas típicas tratando de representar mejor a todas las empresas existentes. El perfeccionamiento de la definición de área típica permite fijar tarifas similares a empresas que efectivamente enfrenten realidades similares, y el estudio de costos seguirá siendo por área típica, se hace para cada área típica, con asimetría de información y costo asociado a la tarificación por empresa, pero esta será más representativa en la realidad de las empresas, ¿no? Así que es una mejora ciertamente. Y finalmente el tema de la tasa, ¿no? La tasa 10%, decíamos, ya no es consistente con la realidad. La propuesta del Ejecutivo reduce la tasa piso sin techo a 6% sin techo, que se aplicará después de impuestos. Hay una diferencia entre tasa antes de impuestos y después de impuestos, que es bueno explicarlo, tenemos más adelante. Se establece un procedimiento para la determinación de la tasa. La CNE calcula la tasa cada 4 años. Para ello se licita un estudio nuevamente que debe definir la metodología de cálculo de la tasa de actualización y los valores de sus componentes. Finalizando el estudio, CNE emite un informe técnico con la tasa de actualización, cuyo valor se incorpora a las bases del VAD, por lo que puede ser observada también eventualmente por el comité consultivo y sometido a discrepancia ante el panel, ¿no? En este sentido, la aplicación de la tasa fija de 6,5 en el artículo transitorio, sin estudiar las condiciones de mercado, hemos dicho no parece adecuada, ¿no? Porque la tasa, como decíamos, inherente a un cálculo global, y aplicar una tasa solo ajustada así, un poquito a dedo, ¿no?, al 6,5 puede no representar bien lo que está pasando con los otros parámetros. Una descripción y un poco de conceptualización acerca del tema tasa. Este es un tema financiero un poquito más aplicado, pero para entender que una tasa es un elemento que requiere cierto análisis y por qué depende de condiciones de mercado y de otras condiciones, ¿no? Decíamos que una tasa fija de 10% no refleja adecuadamente las condiciones de riesgo que enfrenta hoy la industria. Particularmente las condiciones de riesgo del país en los años 80 eran muy diferentes a las existentes en la actualidad. La tasa libre de riesgo de Chile en ese momento o la tasa libre de riesgo en el mundo era más alta, y también la componente de riesgo de la industria en Chile. Hoy día estamos con mejores niveles de riesgo como país, como industria, como mercado en general, y eso, por ejemplo, sugiere que las tasas sean más bajas, ciertamente. Una tasa que se recalcula en cada fijación tarifaria de acuerdo a las condiciones del mercado nacional permite incorporar esto. Una breve explicación un poco más financiera ahí. La tasa se compone esencialmente de dos componentes, de lo que se denomina una tasa libre de riesgo, es que está dibujadita ahí en la figura, ¿no? La tasa libre de riesgo corresponde en general a los activos de menor riesgo relacionados con instrumentos de deuda pública, refleja riesgo país, esencialmente, de largo plazo, y puede variar. Y por eso que no es bueno dejar una tasa fija, porque en cualquier momento esta tasa la libre de riesgo puede bajar o subir. Lo que ha ocurrido es que ha bajado, ¿no? Y si uno la deja fija no recoge eso, ¿no? Además, después tiene un factor, que es el famoso factor beta, muy conocido en el mundo financiero, que afecta una fórmula de la tasa del negocio de distribución y del mercado, y que también tiene componentes que pueden variar con la industria, con el riesgo de la industria y con la componente del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el premio por riesgo tiene diferencia entre el retorno del mercado
en su totalidad y la tasa libre de riesgo, que es la resta que está ahí, ¿no? Y refleja el riesgo de la actividad de distribución en sí mismo. Y por eso que como hay una definición del riesgo de la etapa de distribución, es importante porque ese riesgo proviene de otros aspectos del proceso de cálculo, entonces tampoco es llegar y cambiarlo. Por eso que lo que los países desarrollados están haciendo en estos momentos, en general, si uno mira lo que hacen en Europa, es calcular la tasa cada vez, con un proceso que toma en cuenta estos elementos, ¿no? La rentabilidad de la distribuidora, también hay que decir que no es equivalente, lo decíamos creo en otra oportunidad, realizar el cálculo de tasas para empresas reales, como en Europa, versus realizarlo para una empresa modelo, como en Chile. El cálculo sobre empresa real presenta menos riesgo y por tanto se puede fijar una tasa menor. Estimación, efecto tasa, descuento. Esto lo trajimos de nuevo porque lo pidió la presidenta. Son los mismos números, pero que en esencia lo que es importante destacar acá nuevamente es que si bien el efecto tarifa final no es muy importante, puesto que al final la componente de distribución pesa solo un 20%, sí puede ser individualmente muy importante a nivel de la industria de distribución, que es crítica para el suministro, ¿no? Y si ustedes ven ahí, esas tasas que están puestas ahí son todas antes de impuestos, la solicitud que se nos hizo no fue precisa. Nosotros, para comparar con el 10, las pusimos todas después de impuestos. Si fueran las pusimos todas antes de impuestos. Si fueran después de impuestos serían diferentes levemente, ¿no? Pero esas son antes de impuestos, para ser comparables con lo que es hoy día. Serían mayores. Las tasas después de impuestos son un poco mayores. O sea, un 6 antes equivale como a un... No, estoy al revés, estoy cambiado. Estoy al revés, estoy cambiado. Un 6 después equivale a un 7 antes. Estoy cambiado. Rentabilidad de las distribuidoras. Eso. No, perdón. Un 6 después equivale a un 7,1 más o menos antes. O sea, el piso que estamos sugiriendo nosotros de 6% después equivale aproximadamente a un 7,1 antes. Se parece al segundo valor que está ahí, digamos. Eso antes de impuestos. Depende cómo lo compares. Lo que pasa es cómo comparas con el 10, ¿no? O sea, si las ponemos todas después de impuestos, claro, hay que afectar el 10. Pero al final es parecido. Rentabilidad de las distribuidoras. Ya. Muy bien. Muy bien. La rentabilidad de las distribuidoras, lo que decíamos, ¿no? La componente de distribución es crítica de cara a los clientes y en cuanto a la necesidad de disponer de redes de primer nivel, con permanente avance y mejora de inversión en calidad y seguridad de servicio. Por lo tanto, los impactos totales en los ingresos de la distribuidora que parten en ese ejercicio, ¿no? En torno al 15 o 16% para este rango de tasa, y pueden llegar más arriba si uno lo baja más, pueden ser ciertamente muy significativos para esa industria y vital para este eslabón de suministro eléctrico, y pueden repercutir en el incentivo a invertir, el desarrollo futuro, y no tener gran impacto en la tarifa, porque esencialmente la componente pesa poco, ¿no? Como decíamos, la tasa debería estudiarse cada proceso tarifario, y una componente importante de la tasa viene dada por las tasas libres de riesgo, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? La regulación por empresa eficiente versus por empresa real. También quisimos ahondar un poquito en esto. La regulación por empresa real reconoce los costos de operación e inversión efectivamente incurridos por la empresa real, de manera que la tarifa permita que la empresa real obtenga una determinada rentabilidad predefinida sobre dichas inversiones. La empresa enfrenta un menor riesgo regulatorio en este caso, puesto que está segura de que le consideran sus activos tal como son. Recordemos que dijimos que en la empresa eficiente se consideran unos activos más bien ficticios, eficientes para cumplir la misma labor. Esto tiene incentivo a la sobreinversión, y porque ahora como la empresa ve que le están valorizando sus activos reales, bueno, obviamente mientras más activos reales tenga, más sobreinvierte o mejor tasa tenga. Entonces, eso no lo tiene en la empresa modelo como lo tenemos nosotros. Y además implica cambiar ese modelo a la empresa real una mayor carga de fiscalización, ¿no? Porque el regulador tiene que limitarse entonces a perseguir y ver si la valorización que propone la empresa sobre sus activos reales es correcta, está amplificada, y hay que ir casi perno a perno por cada activo. Entonces
tienen en general un mayor problema en ese aspecto. Esto es lo que hacen en general los países europeos. Como en esto las empresas tienen menos riesgo, pueden tener menores tasas también. La regulación por empresa eficiente modela los costos de operación e inversión de una empresa ficticia, lo que dijimos, distinta, ¿no? No depende de los costos reales de la empresa, incentiva a la empresa real a reducir sus costos de operación y competir con esta empresa eficiente, y enfrenta, eso sí, un mayor riesgo regulatorio, que es que no le consideran la realidad de sus inversiones. Tasa de descuento de empresa eficiente versus empresa real. Bueno, lo que decíamos, la tasa de descuento utilizada en la elaboración de tarifas, regulación por empresa eficiente, se interpreta como la tasa de retorno que logra una empresa eficiente, que realiza su inversión de manera eficiente, ¿no?, de acuerdo a los costos y tecnologías vigentes, posee una estructura organizacional eficiente. La eficiencia se lleva a todo nivel, ¿no?, tanto a las cuadrillas de mantenimiento, a los costos que tiene que tener para cada cosa, etcétera. Y por eso que en la discusión de los medidores, también, valga repetirlo, no era muy importante cómo conseguía los medidores la empresa, porque lo que importaba era cómo se ponía en la tarifa a través de una empresa eficiente, ¿no? La empresa real, en la medida que logre alcanzar niveles de eficiencia similares a la empresa eficiente, podrá alcanzar un retorno de largo plazo similar. Recordemos que el último chequeo de rentabilidad industrial que se hizo arrojó que el promedio de la industria estaba obteniendo solo un 7,7, o sea, estaba lejos de obtener el 10. Por el contrario, si la empresa real cuenta con costos más altos de los reconocidos tarifariamente, ello no tiene incidencia en la tarifa a los clientes y el retorno de empresa real resultará menor. Bueno, lo de antes y después de impuestos ya lo comentamos, ¿no? Quizá destacar que la gracia que tiene el hacerlo después de impuestos, porque al final es un cambio solamente de rango, ¿no? Y cómo uno lo aplica, igual significa una reducción de tasa, pero la gracia que tiene es que independiza el problema de la tasa de impuestos del país. Cuando uno lo hace después de impuestos, ya el nivel de tasa de impuestos que haya en el país no repercute sobre la rentabilidad. Entonces lo puede independizar de eso. Hoy día con el 10% como está antes de impuestos, lo que tenemos es que diferencias en la tasa de impuestos en general del país producen diferencias en la rentabilidad de la empresa que no tienen que ver con su eficiencia, ¿no? Si los impuestos bajan, la rentabilidad les sube, o al revés, o si suben, la rentabilidad les baja. Entonces, y eso no parece correcto, porque la política tributaria del país no tendría por qué repercutir en esta como medida de desempeño de la empresa distribuidora, ¿no? Entonces, por eso que se opta por pasar más bien a una tasa después de impuestos. No significa que los clientes vayan a pagar los impuestos, ni mucho menos como han dicho por ahí. Eso es lo que tenemos que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a don José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Quiero darle la bienvenida también a don Rodrigo Iglesias y a don Renato Agurto, Cinex Consultores. Y también entiendo que llegó don Ronald Fischer, académico de la Universidad de Chile. Bienvenidos a ambos. Quiero darle la palabra a don Daniel Olivares, profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 15 minutos aproximadamente por presentación para que puedan presentar todos los invitados y para que tengamos un tiempo prudente para hacer todas las consultas. Diputado Juan Luis Castro. Solamente, Presidenta, no sé si está en la nómina de los próximos invitados el exministro de Energía, don Máximo Pacheco. Y el secretario ejecutivo de la Comisión. Y el secretario ejecutivo, pero me interesaría, si es que no estaban, que se incorporen ellos para que comparezcan ante la Comisión. Yo le he pedido ya más de 3 semanas que nos envíen la nómina de todos los invitados. Usted ha sido el único que no nos ha mandado invitados, entonces también le hago el llamado a atención, porque son 3 semanas consecutivas que hemos hecho esa alerta para que ustedes no hagan alcance, si no nos seguimos demorando y después fuera de tiempo nos vuelven a mandar más invitados, pero lo vamos a acoger, porque creo que es prudente, lo vamos a acoger, diputado Juan Luis. Muy bien. Le voy a dar la palabra entonces a don Daniel Olivares. Bien, gracias por la invitación. Yo traje una presentación bien breve y de hecho voy a repetir algunos de los puntos que mencionó el secretario de la CNE respecto a las iniciativas, pero creo que es importante. Bien, entonces la agenda es bien breve. Voy a mencionarles acerca de un estudio que estamos haciendo para el Ministerio. Es un acompañamiento técnico para la propuesta de modificación regulatoria de la distribución. Es un scope más amplio que lo que se está abordando en esta ley corta. Y finalmente voy a discutir algunos aspectos de la ley corta que tienen que ver con la revisión que hemos hecho anteriormente en el estudio, ¿ya?
Entonces, primero, para darles un contexto de dónde está parado este estudio y cómo se relaciona con la ley corta. El estudio está siendo desarrollado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, del cual soy investigador asociado. Ronald Fischer, sentado allá, también es parte del equipo consultor. Somos académicos de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile en el estudio. Y lo que nos encargó el Ministerio es elaborar una propuesta de modificación regulatoria para la distribución que se haga cargo de el futuro de la distribución. Ya estamos viendo cambios a nivel tecnológico y a nivel del comportamiento de la demanda en el futuro que hacen necesario revisar la regulación de la distribución. Entonces son varias etapas donde hacemos una propuesta conceptual, luego la exponemos en etapas de participación ciudadana, luego una propuesta de detalle y luego también de nuevo unos talleres participativos para recibir la opinión de la sociedad en general. ¿Dónde estamos actualmente? El proyecto partió a fines de noviembre del año pasado, donde hicimos un levantamiento de antecedentes, construimos una propuesta conceptual que fue entregada al Ministerio a fines de abril y ahora estamos trabajando en la definición de la propuesta de detalle, es decir, lo que acordamos ya conceptualmente que debía ser la dirección de la nueva regulación, ahora estamos haciendo las propuestas más específicas, más cerca de la implementación ya a nivel de ley. De los temas que estamos observando en la propuesta conceptual, organizamos la revisión en 7 ejes temáticos, donde estamos observando la definición de la distribución, qué es lo que entendemos por la red de distribución en el futuro, quiénes son los nuevos actores y roles que van a cumplir en el futuro. También estamos revisando definición de tarifas, cómo se calculan, cómo se definen, las sanciones y compensaciones, entre otras cosas. Y el punto 3, que es muy relevante, tiene que ver con la valorización y remuneración de la distribución, que es el tema de la ley corta. Algunos de los aspectos que estamos revisando nosotros están siendo tocados por la ley corta que propone el Gobierno. Entonces, primero, algunos puntos con respecto a la tasa de actualización, que es algo que ya mencionó el secretario ejecutivo de la CNE. Primero, la tasa de actualización o tasa de descuento es aplicada a los activos de la empresa modelo, no es aplicada a los activos de la empresa real. Es una empresa ficticia que compite teóricamente con la empresa real de manera eficiente y cuyos activos no tienen que ver necesariamente con los activos que tiene la empresa real en la calle. Si la empresa modelo puede ser mucho más eficiente que la empresa real de partida porque se reconstruye cada 4 años. Entonces no tiene el legado de malas decisiones que puede haber tomado la empresa, muchas veces por limitación del conocimiento de la realización de la incertidumbre. Entonces cada 4 años borra la historia y lo hace lo mejor que puede, ¿ya? Uno esperaría que una empresa modelo bien hecha lo hiciera mucho mejor que la empresa real. Es decir, no hay forma que la empresa real alcance los niveles de eficiencia de una empresa modelo que se maneja de esta forma. Por lo tanto, la rentabilidad de la empresa real puede estar por sobre o bajo la rentabilidad que estimamos para la empresa modelo, ¿ya? Hay efectos contrapuestos dentro de este ejercicio. Por ejemplo, hay plusvalía de activos, hay activos que se van valorizando en el tiempo y cuando yo hago el ejercicio de empresa modelo, el activo que la empresa hace 4 años le costó 100, puede que ahora cueste 120 en el mercado, entonces se valoriza 120, ¿ya? Un efecto al alza. Pero también hay efectos que son a la baja. Que, por ejemplo, economías de escala. La empresa construye la red desde cero, entonces puede generar un alimentador mucho más robusto en una zona que en realidad es un alimentador que se fue construyendo a poquitito con inversiones incrementales que a la larga son mucho más caras. También hay un efecto de obsolescencia tecnológica. La empresa puede haber puesto una obra en la calle y que 5 años después resulta que no es la obra más eficiente, por lo tanto después se le valoriza una obra que es más barata para pagar la red que finalmente es más cara, ¿ya? Uno esperaría que estos efectos contrapuestos se vayan promediando y en promedio la empresa real y la empresa modelo tengan rentabilidades similares. Sin embargo, no hay garantía de esto, ¿ya? Por lo tanto, la metodología de valorización por empresa modelo induce un riesgo adicional a la empresa, que no tiene que ver con qué tan bien lo haga, no tiene que ver con el negocio mismo, sino que tiene que ver con la metodología. Es lo que nosotros en el estudio llamamos el riesgo metodológico de la empresa modelo. Es por la metodología que utilizamos para calcular la remuneración, la empresa está expuesta a una variación en sus ingresos, ¿ya? Por lo tanto, como decía el secretario, las tasas de descuento que calculemos para la distribución en Chile no necesariamente son comparables a aquellos otros mercados que valorizan activos reales. Por ejemplo, el caso de Reino Unido, Australia, California, donde los activos que se valorizan y se pagan son los que la empresa dijo que iba a hacer considerando su legado, ¿ya? Por lo tanto, mucho menor riesgo asociado a ellos, ¿ya? La prima por riesgo en el caso de las empresas en Chile debería tender a ser un poco mayor, producto del riesgo inducido por la metodología de valorización.
Entonces, habiendo dicho eso, las principales propuestas conceptuales que mencionamos nosotros en la propuesta conceptual, y aquí marqué en verde las que están incluidas en la ley corta, en naranjo las que están parcialmente incluidas en la ley corta y en negro son otras cosas que van quedando para el cambio regulatorio más profundo. Primero, aumentar el número de áreas típicas para mejorar la representatividad. Es decir, además, los ingresos de una empresa varían dependiendo de en qué área típica quedó, es decir, con qué grupo de empresas se le considera similar. Y si cambia de un periodo regulatorio al otro, de un periodo de regulación de precios al otro, puede que sufra un cambio en sus ingresos que no tienen nada que ver con su desempeño. Por lo tanto, es preferible, idealmente, tener un área típica por empresa. Ya eso puede ser muy costoso en términos de la realización del estudio, sin embargo, eso sería lo ideal, tratar de acercarse a tener tantas áreas típicas como empresas. Segundo, introducir un mecanismo de Final Offer Arbitration, que básicamente es que la empresa hace un estudio, la comisión encarga un estudio y el panel de expertos decide por uno de los dos, que puede ser por ítems, como está expresado en la propuesta regulatoria. Nuestra propuesta original todavía consideraba 2 estudios para definir entre los dos. La propuesta actual en la ley corta considera solo un estudio oficial, que es el que encarga la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, es observable y pueden presentarse discrepancias por distintos participantes, lo que al fin y al cabo requiere que el participante también haga un ejercicio parecido al de empresa modelo, porque si no, no tiene cómo argumentar que su estimación es mejor que la del otro. Propusimos también un límite a los ingresos y no a las tarifas. Actualmente, del cálculo de la remuneración de la empresa se llega a la tarifa límite que ésta puede cobrar a los usuarios, que es un precio por kilowatt hora o un precio por kilowatt. Y hemos observado que eso puede introducir algunas dificultades en términos de eficiencia, ¿ya? Porque las empresas no tienen incentivo a introducir programas de eficiencia energética porque ganan más y venden más energía, ¿ya? Y eso se resuelve poniendo un límite a los ingresos en vez de un límite a la tarifa unitaria. También proponemos en este informe el cálculo de la tasa en función de los riesgos del negocio, tal como está expresado en la propuesta de ley corta. Introducir un esquema de incentivos por banda de premio y penalización para introducir metas de política pública que las empresas puedan cumplir. También hemos propuesto la obligatoriedad de reportar periódicamente los costos de inversión, operación y mantenimiento reales de las empresas, ¿ya? Como una forma de mejorar continuamente las bases del estudio del valor agregado de distribución. Por ejemplo, algo relevante que puede salir de esa observación es una actualización de los parámetros de vida útil de las empresas, que es un parámetro importante a la hora de determinar el valor agregado de distribución. Desarrollo y obligatoriedad de uso de herramienta de cálculo única para el cálculo del VAT. Esto está en naranjo porque de alguna forma creemos que el espíritu de esto se refleja al realizar un estudio único, con una metodología única y no 2 estudios separados. Y también creemos que es deseable establecer una metodología de estimación y monitoreo de la rentabilidad real de las empresas. Ya ninguno de estos números que hemos observado son rentabilidades reales de las empresas calculados sobre sus costos reales, sobre realmente lo que gastaron en poner el equipo en la calle. En fin, y revisé un poquito las discusiones de la sesión en sesiones anteriores de esta comisión, y creo que también es relevante mencionar rápidamente que tenemos otras propuestas relevantes como la transición gradual hacia la desregulación de la comercialización, especificar el rol del gestor de información de medidores inteligentes e introducir instancias participativas formales para la revisión de planes de desarrollo de las empresas de distribución. En resumen, como para contarles qué tan alineado está la ley corta con las propuestas que ya veníamos trabajando hace un tiempo, hay total acuerdo en que el cálculo de la tasa de actualización tiene que ser actualizada en cada periodo de regulación de precios en función de los riesgos del negocio y las condiciones de financiamiento. También hay acuerdo en que se debe introducir un mecanismo de arbitraje final por parte del panel de expertos. Sin embargo, aquí hay que tener precaución con el número de discrepancias que va a manejar el panel de expertos. La propuesta original eran 2 discrepancias, es mucho más fácil dirimir entre 2 discrepancias, pero si se permite la participación de múltiples actores y llegan 10 valores distintos, va a ser un trabajo mucho más complicado para el panel de expertos. Y también hay acuerdo en precisiones respecto a la determinación de áreas típicas. Creemos que va en la dirección correcta, hacer mayores precisiones a cómo se deben definir las áreas típicas en función de la similitud de los costos de las áreas de concesión. Eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias. La palabra ahora a
La señora Macarena García, economista de Asuntos Jurídicos y Legislativo de Libertad y Desarrollo. 15 minutos aproximadamente. Tiene la palabra, señora Macarena. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por escucharnos. A ver, parte de la presentación ya ha sido discutida por los que me antecedieron, así que va a ser bastante más corta. A ver, un poco lo que ya se ha comentado, ¿cierto? Que lo que tenemos nosotros es que tenemos un sistema que fue pensado y formado a principios de los 80, ¿cierto? En donde había otro acceso y costo de financiamiento, donde había otro desarrollo tecnológico, donde había otra penetración del mercado y donde se esperaba otro retorno. En ese contexto, obviamente que la tasa a la cual fue fijada en ese momento estaba adecuada, cosa que obviamente ha cambiado en el tiempo y en eso no nos cae ninguna duda que es necesario hacer una revisión respecto de la tasa y de la forma en que se fija el proceso tarifario en sí mismo. Ya sabemos, ¿cierto?, que hay dos sectores o más que han hecho también revisiones en el último tiempo, el de la transmisión en el 2016 y el del GAL 2017, y han tenido avances que están muy parecidos, muy relacionados con los avances que se están proponiendo ahora, y obviamente es interesante sacar experiencias de eso. En términos generales, el proyecto que se propone nos parece bastante adecuado, salvo algunas, más que detalles o en contra, en el fondo son un poco de preocupación en algunos temas en particular. Pero en los tres grandes elementos que se tocan, para efectos nuestros, están bastante en línea con lo que uno le gustaría ver respecto a la movilización del sector. Como ya dijo el secretario, obviamente esto es un monopolio natural, en eso no hay nada que hacer. Eso implica que hay que regularlo, ¿cierto? Y para que sea beneficioso para la sociedad, obviamente que los ahorros de costos que tiene, dado los volúmenes de producción, obviamente que tienen que traspasarse al consumidor. Y en eso no hay ninguna discusión, que es necesario que la regulación se asegure que las reducciones de costos se traspasen. Pero la tarificación al final tiene que jugar con un elemento que no es menor, porque por un lado tiene que traspasar a los clientes los beneficios, no tienen que traspasarse las ineficiencias de la empresa hacia los clientes, tiene que incentivarlos por otro lado, que sean eficientes y que a su vez persistan en el tiempo. Entonces hay que conjugar entre una baja de tarifa, considerando ciertos elementos, pero por otro lado, cuidado, porque también tenemos que es un sector que el día de mañana, si desaparece o cualquier cosa, resulta mucho más perjudicado que lo que teníamos antes de no haber hecho el reajuste de las tarifas. Entonces la tarifa no es menor cómo se determina. ¿Ya? Y en eso hay que tener claro que si no cubre sus costos medios, al final del día, incluyendo la rentabilidad que considera adecuada, en ese sentido no vamos a contar después con empresa en este sector o con alguna, y eso obviamente afecta al final del día a los clientes, que es lo que nos interesa. ¿Ya? No voy a pasar en esta parte porque ya fue discutida, que en el fondo es cómo hoy día se fijan las tarifas, porque ya fue comentada harto antes. Lo que sí, dos elementos que yo creo que son importantes. Uno es que todo esto se hace en base a una empresa eficiente. Yo sé que se dijo varias veces, pero creo que hay que recalcarlo. Eso hace que las ineficiencias del sector no se traspasen a los consumidores vía precio. O sea, todo lo ineficiente que uno pueda pensar en la empresa real da un poco lo mismo, se lo tiene que asumir ella sola porque no se traspasa al consumidor. Pero por otro lado, también tiene que cumplir toda la normativa exigible. Por lo tanto, todos los costos que implica la normativa sí se traspasan al consumidor. Entonces, también ahí hay un equilibrio que hay que tener un poco en cuenta. Considerando los tres grandes cambios que tiene el proyecto, ¿cierto? Uno respecto de la tasa de costo capital, no hay duda que hay que evaluarlo y que hay que cambiar y modernizar la forma en que hoy día se hace. En términos generales, la forma en que se calcula, que es considerando la tasa libre de riesgo, por otro lado incorporando la del riesgo del mercado diversificado y después el riesgo del sector, o sea, la forma de cálculo que está, es bastante, nosotros consideramos que es bastante adecuado a la forma que debiera evaluarse una empresa, especialmente este sector. Que se fije un mínimo para el costo capital, también consideramos que es importante, no un techo, sino que un mínimo, o un rango por último, pero que no sea fija y que tenga un mínimo, eso sí. Y que también se hable que sea algo después de impuestos para independizarla de los cambios de impuestos, dado que no tiene opción del día de mañana, si le cambian los impuestos, no tiene opción de ajustarse por ninguna vía precio, de ninguna forma. Sin embargo, y aquí aparecen algunos ítems, pero son más bien cuestionamientos que nos hacemos, que a lo mejor también, pero creo que podría faltar un poco más de información. Por ejemplo, para efectos de la tasa libre de riesgo, yo sé que estos son más detalles, pero se elige la tasa del Banco Central o de la Tesorería General de la República, en UF, muy bien, pero con un plazo a 5 años. Cuando uno mira las tasas
que esto efectivamente se consideran normalmente las tasas para libre de riesgo. Hay una variabilidad que va de tasa de 2 años a 10 años, aquí se fija en 5 o más. Pero creemos que sería adecuado fijar un poquito más en qué término de año, porque la tasa va cambiando. Y claramente va aumentando la tasa que le exige a un proyecto si la está considerando 5 años, a 10, a 20, que es hoy día. Entonces, siendo que estos proyectos son por definición de bastante largo plazo, nos llama un poco la atención por qué se fija una tasa como piso de 5 años para efectos de la tasa libre de riesgo. Por otro lado, también se estima el riesgo sistemático del sector. Como esto obviamente no hay forma de obtener, o es muy difícil obtener la información dentro del país, es necesario hacer y revisar estudios internacionales. Pero, por lo mismo que decía el secretario, en otros países no se usa la tarificación en base a una empresa modelo, sino que en base a las empresas reales. Por lo tanto, la empresa real es mucho más exigida que la real. En ese sentido, hace que el sector de distribución en Chile tenga un riesgo mayor si es que es utilizado el modelo, la metodología en base a empresa modelo. Mientras que afuera, en otros lados, como se ha mostrado, como en Europa, se hace más con un sistema que estima más o se parece más a la empresa real. Entonces, obviamente hay un menor riesgo asociado a la forma en que se calculan las tarifas. Entonces, hay que tener cuidado que el día de mañana, cuando se quiere extraer un riesgo del exterior, de estudios exteriores, sea también que esté en base a estudios o a la forma de la metodología, que también esto se hace en Chile, o sea, en base a una empresa modelo y no a otro tipo de metodología. Por otro lado, se pone que el piso debe ser 6%, pero aquí también nos salen algunas dudas por lo siguiente. Es cierto que la empresa real puede quedar con rentabilidades por sobre o por bajo, pero tengo entendido, por sobre o por bajo la empresa modelo, pero tengo entendido que en general la rentabilidad siempre ha estado por bajo la empresa modelo y hay en torno más o menos a 2 puntos. Entonces, si ya estamos hablando del 6, que es de la empresa modelo, por lo tanto la empresa real estaría quedando en torno a 4, un poco más, un poco menos, si es que consideramos esta ineficiencia histórica que se ha ido viendo. Entonces, por lo tanto, no sé si el 6 necesariamente es el dado que está pensándose para la empresa modelo. Por otro lado, se fijó que la rentabilidad para las transmisoras, que se acaba de modernizar, de cambiar la regulación, también es un 7%. Pero la transmisión, para fijar la tarificación de la transmisión, no es en base a una empresa modelo, sino que es algo más asociado a la empresa real. Por lo tanto, se estima un 7% para la transmisora y un 6% para la empresa que en base a empresa modelo. Siendo que, por lo menos, igual nivel de riesgo debieran tener las dos. Si es que no un poco más, dado que la empresa, para nosotros consideramos que la empresa de distribución, al estar mirándose en base a una empresa modelo que es más exigente, hace que la metodología sea un poco más riesgoso. ¿Ya? Solamente son cuestionamientos, pero en fondo en la metodología misma encontramos que está bastante adecuado lo que uno debería esperar para modernizar el sector. Respecto al procedimiento tarifario, no me voy a extender en cómo se hace ni nada, pero obviamente que esto que sea 1/3 o 2/3 lleva a dicotomía en los estudios, se generan todos los incentivos perversos para que obviamente difieran los estudios, sean divergentes y por lo tanto si se toma una u otra postura, eso obviamente haría todo el incentivo adecuado para que en el fondo uno entregue información y al final sea lo más real y lo más realista posible y al final del día las tarifas reflejen el verdadero costo de generar y de distribuir la energía. Y respecto a la definición de áreas típicas, no tenemos nada que decir, creemos que es totalmente adecuado, ya se ha comentado bastante cómo son los detalles, así que para nosotros también el perfeccionamiento por el lado de las áreas típicas sería bastante adecuado también. Eso sería. Muchas gracias, Macarena, de Asuntos Jurídicos y Legislativo de Libertad y Desarrollo. Le voy a dar la palabra a don Rodrigo Iglesias y don Renato Augusto. No sé si los dos van a exponer. ¿O solo usted? Perfecto. Parecía, así que... Y Renato tiene una presentación muy buena que la comparto, por cierto, así que... Bueno, ellos son de Cinex Consultores, así que ustedes si bien ahí los tiempos. 15 minutos aproximadamente. ¿Quién comienza? ¿Es esta? Le vamos a cooperar aquí. ¿Cuál es? De la Comisión Nacional de Energía. ¿Cuál es? Una que dice... No. Tienes que abrir una carpeta que se llama... Me imagino que quedó en el escritorio, ¿no? Comisión Minería y Energía. Comisión de Minería y Energía. Ah, ya está. Sí. Hay que abrir esa. Muchas gracias, secretario. Y la presentación, más abajo. La segunda. ¿La segunda? Pero hay que sacarle y poner el escritorio. Para poder meter el... ¿Está puesto? No, pero no lo va a funcionar. La primera tiene un texto. Ah, ya. Bueno.
Bueno, a todo esto, igual si es que todos nuestros invitados nos pueden dejar su presentación para que nosotros se la podamos enviar a todos los diputados de la comisión. No la saque. No, vamos a poner. No, es que esto es para el control remoto. Ya. Si no, no funciona el control remoto. ¿Esa es, no? Sí, yo se la puedo operar aquí. Bien, muchas gracias por la invitación. Como decía recién Rodrigo, estos temas los hemos discutido durante mucho tiempo allá en Cinex Ingenieros Consultores. Así es que vamos a hacer una presentación breve. ¿Por acá? Apunta para acá. Ya no importa. Bien. Bueno, primero, como comentario general, voy a repetir algo que ya los presentadores anteriores han dicho. Concordamos plenamente con los 3 ejes que tiene el proyecto de ley, en lo que se refiere a la tasa, en lo que se refiere a los procedimientos del proceso tarifario y en lo que se refiere a la definición de las áreas típicas. Ahora, tenemos algunos comentarios particulares y tenemos algunas propuestas de mejoramiento que se le pueden hacer al proyecto dentro del contexto de una ley corta de distribución. Como comentarios particulares, nos parece muy adecuado el cambio de la tasa fija actual de 10% ante impuesto por una tasa que resulte de un modelo de costo de capital basado en que permite hacer un seguimiento a esta tasa en función de los parámetros que le dan sustento. Y esto es obviamente coherente con lo que se ha hecho en transmisión eléctrica y en distribución de gas. Ahora, lo que sí nosotros pensamos de que la tasa piso, que está ahí concuerdo un poco con lo que decía recién Macarena, que está establecida en 6%, pensamos que la actividad de distribución de electricidad tiene más riesgos que la actividad de transmisión y esa tasa deberá ser entonces al piso al menos el 7% que actualmente está establecido para distribución. Ahora, aquí quiero mencionar 2 aspectos que demuestran que la tasa, que la actividad de distribución es más riesgosa. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que en distribución las empresas durante el periodo de vigencia de la tarifa se la juegan a la demanda que puede haber, dado que lo que se fija es un valor unitario, en dólares o en pesos por kilowatt-hora o por kilowatt, dependiendo de la categoría tarifaria. En transmisión, en cambio, lo que se garantiza para cada tramo de transmisión o para cada línea de transmisión un ingreso que es independiente del flujo de energía o de la demanda que esté habiendo en esa instalación. Entonces, eso ya hace una diferencia importante a nuestro juicio. Y la segunda diferencia tiene que ver con el hecho de que en distribución la tarifa se fija sobre la base de una empresa modelo eficiente, como acá se ha explicado, y en cambio en transmisión lo que se hace en cada proceso de valorización es valorizar, en el caso de que se fija la tarifa, se valorizan las instalaciones que la empresa tiene, ¿no? Se adecúan lógicamente de acuerdo con la evolución de los precios del mercado, sus componentes, pero el diseño es el que ya existe, ¿no? Eso hace la otra diferencia. Entonces, por eso que pensamos que el 7% como piso debiera ser mejor que lo que el proyecto propone. Ahora bien, respecto del procedimiento de perfeccionamiento de los procesos de gestión tarifaria, también pensamos de que el reemplazo de 2 estudios con valores ponderados, como explicaba el señor secretario ejecutivo, es obviamente está obsoleto, digamos, respecto de procesos que se han venido mejorando en la regulación de la transmisión, en la regulación del gas. Por otra parte, el hecho de que se pueda discrepar tanto de las bases mismas del estudio como de los resultados del estudio, lógicamente que contribuye a mejorar la calidad de la regulación tarifaria que se estaría haciendo. Y por otra parte, nos parece algo que ya alguien dijo, que el hecho de que se agrupe los ítems o los aspectos de los costos
sobre los cuales se puede discrepar. También es razonable porque aceptar y que el panel tenga que dirimir sobre cualquier aspecto del estudio tarifario podría llevar a un sinnúmero de combinaciones entre las observaciones o discrepancias que hacen uno y otro. También entonces nos parece razonable esa indicación particular que tiene el proyecto. Ahora, respecto de la definición de las áreas típicas de distribución, voy a reforzar o repetir algo que también se ha dicho acá, pero que nosotros vemos que es bueno que se abra la posibilidad de mejorar la definición de áreas típicas, y eso va de la mano con el avance que ha habido en el modelamiento de los costos de los sistemas de distribución. Ahí ha habido un avance importante y que permitiría, por ejemplo, manejar una mayor cantidad de empresas de referencia por un mayor número de áreas típicas. Y por otra parte, permite reflejar mejor los costos de distintas zonas de distribución que tienen características distintas. Aquí, a nuestro juicio, particular relevancia debe hacerse de la calidad de servicio. Cumplir las normas de calidad de servicio tiene distintos costos dependiendo de la zona del país, dependiendo de la densidad de distribución, por mencionar un par de parámetros. Y para concluir, la disposición transitoria, por algo que don José explicaba muy bien hace un poco rato atrás, también nos parece relevante que esto se haga en el próximo proceso, y eso va a permitir, primero, estudiar cuál es la tasa con la cual se va a hacer el estudio tarifario, y por otra parte, aplicarla en un proceso formal, corregir las tarifas actuales, como viene siendo propuesto en el proyecto de ley del otro boletín, no nos parece en absoluto adecuado. Ahora bien, temas que son perfectibles a nuestro juicio. En primer lugar, pensamos de que el hecho de que a través de un mayor número de áreas típicas se estén reflejando condiciones más particulares con que se efectúa la distribución eléctrica en determinadas zonas, en determinadas características, debiera permitir, por ejemplo, un avance en cuanto a hacer el chequeo de rentabilidad agrupando las empresas que están en cada área típica y no hacer un solo chequeo de rentabilidad global a toda la industria de distribución. Eso obviamente que lleva a dificultades porque si bien es cierto que el conjunto puede estar dentro de la banda que establece la ley, individualmente cada área típica va a presentar una dispersión, sobre todo considerando que hay unas áreas típicas en las cuales existen empresas muy grandes que tienden entonces a fijar la tendencia, digamos, del conjunto, lo cual no garantiza de que empresas más pequeñas, de áreas típicas menos densas, generalmente puedan ser muy afectadas en el proceso. Y, por otra parte, un aspecto que consideramos no menor, y es el hecho de que si uno va a reducir la tasa de rentabilidad desde el 10% antes de impuestos, que tiene una banda para el chequeo de rentabilidad de más o menos 4 puntos, y ya vislumbramos que la tasa que va a resultar del cambio de metodología de cálculo de la tasa de actualización va a ser menor que ese 10% antes de impuestos. Ya don José nos ha dicho que, por ejemplo, para el 6% de piso podríamos tener 7 y tantos de tasa antes de impuestos. Pensamos que debiera reducirse el margen de variación, digamos, la banda en la cual fluctúe la rentabilidad de las empresas reales. Aquí tentativamente está puesto más o menos 2,5%, que está basado un poco en lo que se va a reducir, pensamos, la tasa antes de impuesto con un piso de 7%. Ahora, respecto del otro proyecto de ley que se basa, lo único que incorpora es una modificación de la tasa, bueno, son válidos los comentarios que ya he hecho respecto al tema tasa en el proyecto de ley del Gobierno. Así que muchas gracias, eso sería lo que queríamos exponer.
Muchas gracias entonces a los representantes de Cinex Consultores. Voy a darle la palabra inmediatamente a nuestro último invitado, que es don Ronald Fischer, académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias, señora presidenta. No tengo transparencia porque llegué ayer de un viaje y no tuve tiempo para prepararla. Tuve una conferencia. Entonces... no se preocupe. Y voy a hacer una presentación muy corta. Como se ha visto por las presentaciones, hay bastante consenso sobre la forma que debería adoptar la modificación legal. No hay, salvo diferencia en aspectos pequeños, me parece que estos eran los temas en que todo el mundo, toda la gente que trabaja en este sector considera que eran las cosas más urgentes, digamos, y que se podrían implementar rápidamente para el próximo proceso tarifario, lo cual redundaría en un beneficio para todos. Yo, en general, entonces, no tengo demasiados comentarios respecto a eso, a la tasa de interés aplicable, aunque posiblemente haya que considerar los aspectos que señaló Renato Augusto, pero sí me gustaría hacer algunos comentarios sobre el panel de expertos, el rol del panel de expertos y cómo funcionaría. En la teoría, lo que dice la teoría es que si llegan dos estudios a un juez imparcial que entiende bien el problema, entonces y el juez imparcial tiene que elegir entre la que es más cercana a lo que ellos piensan que es el resultado correcto. La teoría dice que los distintos estudios van a converger a lo más entre ellos en lo más posible, y por lo tanto solamente van a haber discrepancias en los temas en que efectivamente hubo un error en el análisis, alguien se equivocó de verdad, no errores, no en cosas que son inventadas, que es lo que ocurre aparentemente en algunos casos actualmente. O sea, no errores, sino más bien las diferencias entre los estudios se deben a que se inflan algunas cosas, se bajan otras cosas, dependiendo de a quién corresponde el estudio. Entonces la teoría dice que con un solo estudio eso se resuelve. Ahora, el problema que tiene eso es que el peso que le pone el panel de expertos es muy grande, porque si llegan dos estudios muy distintos y tiene que elegir entre uno de ellos, en uno de ellos la empresa se puede ir a la quiebra y en otro estudio la empresa gana una cantidad enorme de plata, lo hace un poco delicado, sobre todo al principio cuando no se entiende muy bien cómo funciona el proceso. Y por eso me gusta la forma como se ha resuelto en el proyecto, porque lo que se hace es se divide en más grupos de cosas, en grupos categorías de costos que de alguna forma reducen el problema, porque si hay errores en una parte se pueden compensar con los errores en otra. Ahora, eso va en contra un poco de la teoría anterior que les dije de un solo resultado, pero yo creo que lo que permite la ley con la flexibilidad del proyecto es que se vaya cambiando en el futuro. A medida que los actores aprendan, pueden irse reduciendo el número de sectores en los cuales se aplica y finalmente se podría terminar en llegar al resultado correcto con una sola alternativa. Ahora, la otra complicación que veo, una cosa que que se mencionó anteriormente, Daniel, y tiene que ver con que los actores externos puedan también ofrecer discrepancias. Y el problema que veo es el siguiente. Primero, la teoría no dice qué pasa en ese caso, cuando hay muchas alternativas. Pero segundo, existe la posibilidad de que aparezcan alternativas un poco como inventadas para torcer el cuello a esto y hacer como, en vez de tener una sola decisión, sino que se empieza a hacer una decisión fraccionada. Porque, por ejemplo, las empresas o el regulador podrían empezar a tener distintas, o podrían conseguir que alguien pusiera alternativas intermedias. Y eso va contra la forma en que funciona este mecanismo. Entonces, no estoy muy seguro si debería haber una participación de externos en la última etapa, sino que tal vez en la etapa de definición de las bases y las reglas, en que se hace que no hay problema en que participen los Disculpe, externos. diputado, es que no le da la palabra a nadie. No entendí el punto, ¿se puede explicar de nuevo? ¿Puede volver a...? El punto que está explicando ahora. El punto de los externos. ¿Ya? Sí, de la participación de terceros. Lo que pasa es que la teoría dice que esto funciona bien cuando hay dos alternativas. Es decir, porque lo que hace eso es que si para cada uno de los participantes, es decir, por ejemplo, en este caso la comisión o la empresa, poner alternativa un poco exagerada en su dirección, va a hacer que el panel de expertos necesariamente tenga que votar por la otra. Entonces las dos tienden a converger. Sin embargo, si hay un montón de alternativas, entonces ahí pueden empezar a diverger las alternativas porque existen todas las otras posibilidades intermedias y se pierden un poco estos beneficios. Entonces, o por lo menos me parece que se podrían perder. Entonces, sin haberlos analizado en mucho detalle con la teoría, digamos. Entonces, esa parte la encuentro un poco delicada y tal vez una alternativa sería hacer que solamente la parte
que en la parte de bases participar, porque hay una parte muy importante que es las bases del estudio, que es un proceso reglado que se parece un poco a lo que se hace en telecomunicaciones. Ahí podrían participar los externos y después tal vez la última etapa, que es más mecánica, tal vez no. Eso es una posibilidad. La alternativa es dejarlo y ver qué es lo que pasa y después revisar. No tengo muchos más comentarios, sería salvo o sea, distinto a lo que han dicho anteriormente, porque en general hay bastante consenso, me parece, en las posiciones de las partes. Y en general esto es lo que he conversado, uno conversa con la gente en el tiempo, en el pasado, y siempre eran estos los temas que eran como los problemas así más obvios que se podían resolver. Hay otras cosas en que hay bastante más diferencias, pero estos eran problemas en que hay bastante consenso. Puede ser que hayan pequeños aspectos en que las partes difieran, digamos, pero son aspectos relativamente menores. Todo el mundo está de acuerdo en los ejes principales del proyecto, me pareció, en todos los expertos. La otra cosa es que, como me gusta también la forma como fue planteado la división entre partes, entre categorías de costos, porque el problema que puede tener el panel de expertos cuando le toca decidir es que le tocan muchas, como pasa por ejemplo en agua potable, le llegan 1.600 observaciones. Y esas 1.600 observaciones tienen que decidir. Y esas van para en todas las direcciones. Y una vez que deciden ellas, hay que armarlo de una manera como una cosa de costo, en que las cosas van en una dirección y en otra. Aquí llegan agrupadas, entonces es mucho más fácil para la comisión posteriormente, una vez que está decidido, incorporarlo y sacar la tarifa en 30 días, mientras que de otra forma podría demorar, para hacerlo bien, podría demorar mucho más tiempo. Eso sí es un costo para el panel, que le den 30 días nomás para decidir para las numerosas nuevas áreas típicas que van a haber, y con las numerosas categorías. Así que tal vez hay que pensar en extender un poco el plazo del panel para este caso. Y eso sería todo lo demás. Me parece a mí que hay bastante consenso y creo que estoy de acuerdo con todo, salvo pequeñas minucias que no conviene hablar. Gracias. Muchas gracias al académico Fischer de la Universidad de Chile. Tengo a 3 diputados inscritos, el diputado Sergio Gaona, luego el diputado Jaime Mulet y el diputado Nicolás Noma. Luego el diputado Vidal también. Diputado Sergio Gaona. Okay. Gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo agradecer las presentaciones que nos han hecho. Yo quisiera hacer, más o menos en general todos han señalado prácticamente lo mismo, con muy pocos matices, pero me gustaría que alguna de las preguntas me pudiese responder el secretario de la Comisión y ojalá el profesor de la Universidad Católica, que tiene que ver con esto de que uno entiende que se ponga una tasa, que no se recomiende lo de la tasa fija de rentabilidad o tasa de descuento de rentabilidad. Está bien, porque efectivamente los mercados son fluctuantes y hay distintas variables, pero lo que no me queda muy claro y por lo menos no me ha satisfecho lo que ustedes han señalado respecto de por qué tener que fijar una tasa piso. O sea, si no nos gusta fijar la tasa, ¿por qué tenemos que fijar el piso entonces? ¿Por qué no lo dejamos flotar? Y si queremos fijar piso, fijemos techo entonces también. Entonces, quiero que me expliquen bien por qué consideran que es bueno poner una tasa piso, cuando en realidad yo veo que este mercado, en términos de riesgos de incertidumbre para la inversión, la verdad es que veo bastante lejano eso, por lo menos en el mercado energético y el de la distribución, que es un mercado bastante maduro. Entonces, a mí me gustaría que me explicaran razonablemente por qué tendríamos que fijar piso, y en todo lo que recién mencioné para no repetirlo. Un segundo elemento tiene que ver con la definición de las áreas típicas, que son como áreas representativas de cada sector del país en términos geográficos y condiciones de competencia, seguramente al interior de las áreas típicas y todo ello. A mí me hace ruido esto de que tengamos que... Está bien lo de las cooperativas, que son sin fin de lucro, está bien, pero a mí me interesa el consumidor. A mí me interesa que efectivamente nosotros tengamos una legislación que favorezca al consumidor y no que cuide los intereses ni de compañías, que obviamente fije bien las reglas y todo lo demás, pero tampoco de cooperativas, aunque éstas sean sin fin de lucro. Porque al final, si yo por cuidar el negocio de una cooperativa sin fin de lucro estoy afectando al consumidor, cuando el consumidor podría acceder a mejores precios, no tengo por qué cuidarlo. Entonces también quisiera que ahí me explicaran esto de las áreas típicas y
¿Y cómo salvaguardamos de que, en definitiva, no estemos protegiendo a determinadas compañías, sean cooperativas o sean empresas grandes, en perjuicio de los consumidores? ¿Y cuál es el verdadero riesgo para las cooperativas cuando uno lo que esperaría es que las cooperativas también fueran competitivas y que compitieran en un mercado en igualdad de condiciones? O sea, ¿por qué tendría que haber una especie de cuidado especial con todo el valor que significa las cooperativas? Pero eso me preocupa a mí, que al final podría pensarse que esa protección necesariamente podría implicar que los consumidores no puedan acceder a mejor condición de precio y disminución de sus cuentas. Y finalmente, al secretario de la Comisión, quisiera preguntarle respecto de si no tienen considerado en la ley larga incluir un cuarto actor en el sistema eléctrico que tiene que ver con la comercializadora. Si efectivamente, ¿por qué no existir una posibilidad de que tengamos, además de generación, transmisión, distribución, porque al final es una sola empresa distribuidora, pero por qué no podríamos tener varias distribuidoras, varias comercializadoras como una especie de carrier, como con la telefonía? ¿Cuáles serían, a su juicio, primero si está considerado o no está considerado? Y desde la perspectiva, y ahí los académicos podrían responder un poco mejor eso, si efectivamente, cuáles serían las ventajas o desventajas de poder establecer todas las comercializadoras como un cuarto actor del sistema. Eso, Presidente. Muy bien. Diputado Jaime Mulet. Perdón. Yo probablemente le tenga que retirar antes, así que le pido mi excusa. Después yo veré el video de la respuesta de una nota del ministro de Bienes Nacionales. Así que mi excusa no es una falta de respeto, sino que tengo un compromiso a las 4:30. Gracias, Presidenta. Presidenta, bueno, en primer lugar agradecer a los señores panelistas, al secretario de la Comisión, a los expertos y consultores. Y un par de preguntas que me llama la atención y quizás más bien una reflexión, pero me gustaría saber también la opinión de alguno de ustedes, digamos, o del secretario ejecutivo, o de alguno de los profesores o expertos. Siempre se habla de la rigurosidad del modelo de tarifa eficiente, o de la empresa modelo, perdón, no, empresa eficiente. Y la verdad es que esto termina en una negociación 1/3, 2/3. Que, como lo mostraba el propio secretario ejecutivo, en los últimos años ha ido creciendo la diferencia entre un informe y el otro informe. Entonces, tanta rigurosidad que uno pudiera entender que debiera llegar a conclusiones relativamente similares, digamos, una determinada metodología. Pero lo que ocurre hoy día es que se llega a cifras bastante distantes entre, las distintas empresas y la Comisión Nacional de Energía. Eso es así y el Gobierno lo está tratando de corregir con el proyecto de ley, digamos, claramente. Pero eso me hace ver a mí que esta rigurosidad científica de aplicación de una determinada fórmula para determinar una tarifa, una empresa monopólica, de alguna manera ha sido un juego, entre comillas. Y creo que ha sido un poco así. No voy a hacer un juego, una ruleta rusa, digamos. Pero hay intereses que obviamente corren. Son como los informes en derecho de los abogados. Yo soy abogado, es como lo quiere, digamos. Un informe para allá o para acá. Y bueno, y se construyen las conclusiones. Y normalmente, y se llega a una determinada conclusión final, digamos. Se construyen los considerandos. Entonces, siempre me ha llamado la atención. Entonces dicen, mire, la verdad es que el 7 o el 6 es mucho, es poco. Pero la verdad es que terminamos ponderando dos cuestiones que están construidas con algún grado, o al menos una de ellas con algún grado de arbitrariedad o un interés directo, lo que es legítimo. Entonces el problema es cómo resolvemos eso. Hoy día se está buscando la solución en el panel de expertos. Entiendo eso. Pero me llama la atención y quiero hacer el punto, porque acá se habla de cierta objetividad en las tarifas, en la rentabilidad de la empresa, que no han pasado el 7, yo no creo. Y uno ve los informes, el 7,7% de rentabilidad. Pacheco el otro día, que fue ministro, y en quien tengo algún grado de confianza, dijo que rondaba el 15%, la rentabilidad real. Claro, hay informes de la propia Comisión Nacional de Energía que dicen el 7%, estamos de acuerdo, pero no sé cómo los calcularon tampoco. Entonces, esto no es tan objetivo hoy día. Entonces, la idea es introducir mayores niveles de objetividad y creo que a eso apunta el Gobierno, digamos, y mayores niveles de rigurosidad. Y
Y lo otro, primero, si alguno quiere hacer un comentario sobre esta naturaleza, sobre esto, o yo estoy muy equivocado. Lo otro, ¿el panel de expertos es realmente un órgano tan independiente? Ahora uno ve las personas, son todas personas honorables, pero tienen una determinada también postura académica. No veo ningún tipo de corte, no sé, dentro de los nombres que yo conozco que representen escuelas económicas distintas, lo voy a decir así. Más bien gente que pertenece a una misma línea y que pueden llegar a conclusiones más o menos similares, que no necesariamente pueden ser, diría yo, del consenso que hay en esta área, salvo en el área que está trabajando entre las empresas, las consultoras, la Comisión Nacional de Energía. Entonces, ahí hay realmente órganos de absoluta independencia. Eso es, o el panel lo es o no lo es, o cómo podemos garantizar eso. Y una tercera pregunta que tiene que ver con eso también y cómo corregirlo, o dos. La participación de terceros, por eso le ponía mucha atención al profesor, que él de alguna manera no la cuestionaba, pero decía los problemas que produce la participación de terceros. Yo creo que es fundamental la participación de terceros. De terceros, ciudadanos, consumidores, aunque genera las discrepancias que señala el profesor, digamos. Pero creo que eso objetiviza, pone un control y también, que creo que es muy importante, sobre todo ahora, en estos últimos años en este país, le introduce mayores grados de confianza a la tarifa. Porque hoy día la ciudadanía, uno mismo, desconfía, lo que yo he hablado recién en un acto casi de desconfianza respecto a lo que ha pasado en los últimos años por lo que hemos visto. Pero yo creo que la participación de ciudadanos, de órganos de consumidores o de colegios de profesionales o de consultores, en fin, habrá que ver quiénes, la ley plantea hacer un registro de participantes, es fundamental para precisamente tener una tarifa más confiable. Y yo quiero proponer de nuevo al Ejecutivo, si está dispuesto el Ejecutivo, a que en cada fijación tarifaria hayan recursos concursables para que puedan participar organizaciones de consumidores, y esto es una propuesta, señor secretario ejecutivo, o colegios profesionales u otros organismos que califiquen para que puedan hacer estudios y no vayan de oyente a escuchar una complejidad técnica, y obviamente que hay expertos detrás que son complejos y caros. Entonces, para que haya equivalencia en la participación. Creo que uno de los problemas que tenemos en el país es ese. La gente desconfía y a veces las cosas se hacen bien y a veces no se hacen bien, pero se genera la desconfianza por las razones que señalé. Entonces, yo creo que debe haber un fondo concursable para que puedan hacer los estudios. Es una vez cada 4 años, no es tanto el recurso que se requiere, y creo que legitima la tarifa, y eso es muy importante, sobre todo hoy día en estos años en nuestro país. Y una última consulta que más bien es yo creo que la solución principal para esto es introducir mayores grados de competencia, y en eso planteo lo mismo que planteó el diputado Gábano, o sea, ¿cuándo vamos a tener el comercializador? Aquí está el señor Agurto, el señor Iglesias. Yo estuve con ellos en la Comisión de Minería hace muchos años atrás y se hablaba del comercializador cuando el ministro Rodríguez era ministro de Economía y Energía, o sea, hace como 14 o 15 años atrás, que se iba a crear la figura porque le introducía mayores grados de competencia a la industria, que es una de las salidas clásicas que tiene hoy día esto. Y ahí, claro, habiendo mayores grados de competencia, vamos a tener tarifas más cercanas a la realidad y a la de mercado con más seguridad. Entonces, yo sé que el gobierno, usted está precisamente haciendo el estudio también sobre eso, el gobierno lo va a poner en la ley larga, pero eso puede que no se logre, no sé. Pero creo que es fundamental meter la figura del comercializador para que haya mayores grados de competencia en esta área monopólica, que yo creo que ya no lo es tanto, digamos, como ocurre en otros países. Y por último, una última consulta. El beta hoy día de la industria, ¿a cuánto está? El beta, siempre es más o menos 1, pero está sobre 1, bajo 1. Y la preocupación que hizo la señora Libertad de Desarrollo es que el beta corresponda a una industria, similar. O sea, que sea una empresa lo más parecida a la nuestra. ¿Eso a cómo están o a cuánto están hoy día el beta? A ver si se ponen de acuerdo entre los expertos. No tan distintas cifras. Bueno, esas son mis consultas, presidente. Muy bien. Diputado Pablo Vidal. Gracias, presidenta. Sí, a ver, primero al secretario ejecutivo de la CNE. Respecto del piso,
o el techo que pudiera tener la tasa. ¿Por qué se justifica, en su opinión, el piso? Cuando hacer el estudio el que va a determinar los costos reales. Los va a medir sobre la base de lo que ellos realmente informen y la empresa eficiente se va a hacer cargo de esa evaluación, llevando los números hacia la mayor eficiencia posible. ¿Por qué tendría que haber un piso? ¿Por qué no mejor un techo? Como algunos países europeos, según lo que conocimos la semana pasada en las presentaciones de la biblioteca. Porque se habla del riesgo, pero no estamos hablando de empresas que estén, entre comillas, en riesgo financiero o en riesgo de competencia, porque primero es un monopolio natural hoy día y luego son concesiones perpetuas. O sea, ellos no están jugándose la continuidad del negocio año a año, ni siquiera bat a bat. Ellos van a seguir mientras ellos quieran, salvo que quisieran ellos unilateralmente liquidar su activo y asumir a otro. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Si se va a fijar el monto sobre la base de sus costos y se les va a garantizar esa rentabilidad, ¿por qué tendría que haber un piso? Respecto del estudio 2 tercios y 1 tercio, quiero una aclaración. Yo sé que al señor Venegas no le ha tocado un VAT todavía en su ejercicio. No obstante, no sé qué información podrá manejar él respecto del funcionamiento al interior de la institución, pero me parece complicada esta declaración, que yo creo que es correcta respecto de cómo se han manipulado los estudios para la lógica en 2 tercios, 1 tercio, poder, por una parte, desde la distribuidora, tirar los precios hacia arriba y parte de la CNE tratar de equilibrar ese efecto hacia abajo. Comprenderán que no pongo en duda que las distribuidoras puedan tener esa intención y que hay margen para poder decir que en realidad tuvieron más costos de los que de verdad podrían llegar a tener. Pero me cuesta creer que la CNE esté haciendo el gallito y tirando los números, falseando los números hacia la baja. Entonces, más bien la pregunta es, ¿usted tiene información de que eso ocurrió? Porque si es así, tenemos una institucionalidad pública haciéndose cargo de una distorsión de mercado, falseando números para poder equilibrar que no haya un efecto en contra de los usuarios. Y de lo contrario, si la CNE hizo bien la pega, lo único que tenemos es un alza artificial de los costos sobre la base de los datos que falsearon las distribuidoras. O sea, creo que hay un problema ahí en esa aseveración que creo que es correcta. Más bien quiero entender quién es el que distorsionó los datos. Respecto al transitorio, yo sigo defendiéndolo y la principal razón es que creo que tiene que haber un efecto inmediato en las cuentas de los clientes, no al momento de que se apruebe esta ley, idealmente en el menor plazo posible, o sea, en ese momento, y no es tener que esperar hasta la ejecución del VAT. Y ahí lo que he manifestado, al menos al Ejecutivo en estas mismas reuniones, es, si es otra la forma de hacerlo, evaluemos otra alternativa, pero creo que tiene que haber un efecto inmediato en las cuentas de los clientes, sobre todo a propósito de la última, de la tabla, este cuadro donde nos muestra la CNE que hay un impacto importante en los ingresos de las empresas distribuidoras asociado al porcentaje en el que se fije la tasa de descuento y que ese efecto no es tan traspasado al cliente final, dado el impacto de solo un 20% que tiene la distribución. Pero por eso le preguntaba, interrumpí en su momento, si era sobre los ingresos de las empresas distribuidoras o sobre las utilidades. Porque la información que hay en prensa de los últimos años es que en general las utilidades de las empresas distribuidoras son altísimas. Entonces, si modificar, en realidad cambia solo el tema de los ingresos, pero pueden igual tener utilidades, pero un 5 o un 6% en la rebaja de las tarifas de los usuarios no es menor, no es un impacto bajo. No es un impacto bajo, sobre todo si ya sabemos que ahora el segundo semestre viene un alza. O sea, al menos ayuda a compensar fuertemente esa alza que se viene ahora. No son equivalentes, pero usted mostraba la tabla que si se podía bajar a un 4%, podía ser hasta un 6% el impacto en la tarifa final del usuario. Y estamos hablando que el segundo semestre se viene un alza de un 10%. O sea, es más de la mitad del impacto que van a tener los clientes del alza que viene en el segundo semestre. O sea, eso sí es significativo. Quizás para nosotros no lo sea, pero para una persona que gana el sueldo mínimo sí es significativo. Respecto de algunas de las otras presentaciones, una pregunta muy puntual. El estudio que mencionaba el profesor, ese acompañamiento que ustedes están haciendo al Ministerio de Energía, ¿es para la ley de distribución, la reforma de la ley de distribución más grande? Sí. Ah, ya, perfecto. Eso quería. En alguna parte de la presentación mencionó la idea de mejorar continuamente las bases del VAT. La pregunta ahí es, ¿ese mejoramiento continuo es para la evaluación del periodo siguiente o podrían ir generando
modificaciones parciales en el interperiodo de 4 años a la tarifa. ¿Ya? Y respecto de la presentación de la señora Macarena, sí me llama la atención este tema de que la empresa modelo debería tener un 2% de rentabilidad por sobre la rentabilidad real que están teniendo las empresas. Tiendo a creer que si es así, entonces hay un problema en el diseño de la empresa modelo, no que debamos entonces modificar el porcentaje de la rentabilidad. O sea, si la empresa modelo está calculando mal, que ninguna empresa está siendo capaz de poder ajustar esos costos, entonces porque hay un problema en el diseño del cálculo de la empresa modelo. Y me pasa que, a propósito de lo que he mencionado como ejemplo, que podría quedar, que un 6% podría ser para alguna en la práctica un 4% de rentabilidad, vuelvo a la pregunta, la primera, respecto del piso, pensando en el caso de la transmisión. Para el periodo 2020-2023, en la transmisión, el cálculo que hizo el estudio, el cálculo llegó a un 4,12%. ¿Qué se debería haber sido la tasa para la empresa de transmisión? Pero como hay un piso de 7, opera el piso. O sea, del 2020 al 2023 la empresa de transmisión van a poder calcular sus costos sobre la base de casi 3 puntos porcentuales más de los costos reales que van a tener, según el estudio que encargó la CNE. Y el único que tenemos para la distribución, que se hizo el año 2011, también encargado por la CNE, nos dice que para las empresas de distribución los costos estarían más cercanos al 6,5% que al 10% que les establece la ley. Yo les podría compartir esta información, pero está el análisis hecho sobre la base de las metodologías KPM y las metodologías que nos mencionaron todos los expositores la semana anterior, que son las metodologías que se usan a nivel internacional. Entonces, algunos parlamentarios me han molestado, me dicen que yo fui más conservador que el gobierno cuando en la moción pusimos un 6,5 en vez del 6 que propone el gobierno. Quiero aclarar algo acá y aprovechando que queda grabado. Nosotros no proponemos una tasa superior al 6. Nosotros proponemos que la tasa se fije sobre la base de un estudio y que incluso podría yo decir que el mecanismo que ofrece el Ejecutivo incluso puede ser más ajustado a la realidad de la empresa de distribución que el que nosotros propusimos, que era asimilarlo al de la transmisión. Pero nosotros proponemos que no haya piso, ni techo. Lo único que nosotros pusimos el 6,5 en el transitorio. Nada más. Y en cambio, la propuesta que viene el Ejecutivo, y lo vamos a tener que resolver vía indicaciones en las próximas sesiones, sí establece el piso 6 fijo permanente. Entonces creo que ese es un debate que sí nos queda pendiente y que las presentaciones hoy día nos ayudan. Gracias, Presidenta. Diputado Francisco Igura. Gracias, Presidenta. Presidenta, por intermedio suyo, quisiera preguntarle al Secretario General José Venegas un tema que ha estado dando vuelta en la opinión pública, que hizo mucho ruido, que yo creo que fue uno de los factores que hizo explotar este tema, y que fue las precisiones del exministro Máximo Pacheco, que a raíz de que aquí lo nombraron, lo recordé, y nunca se ha aclarado. Yo voy a leer exactamente lo que dijo Máximo Pacheco en un medio de comunicación. La empresa modelo está llena de supuestos y el cálculo habla de una empresa modelo y no de una empresa real. Para la empresa real, la inversión se estima en una rentabilidad de un 15%. La rentabilidad de un 15% al año en un sector regulado es una cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Acá hemos hablado que la rentabilidad promedio de la industria es de alrededor de un 7,5%. ¿De dónde? Porque yo presumo la buena fe, yo presumo que el señor Máximo Pacheco no está hablando cosas que no maneja. ¿De dónde tanta diferencia? Me gustaría que ustedes me lo explicaran si existe algún argumento razonable para ver dónde existe tanta diferencia entre la realidad y la declaración del señor Pacheco. En realidad se lo hago a todos los expositores abiertamente. Lo segundo es que respecto a la baja rentabilidad, yo sé, aquí se ha hablado de que la baja rentabilidad no debería llevar nunca aparejada una baja de inversión, algo dijo Macarena. Pero mi pregunta es, ¿existe alguna manera de poder condicionar, de poder manejar esa certeza de que la baja rentabilidad no va a ir aparejada de una baja inversión de la empresa? Y tercero, señor Fischer, ¿se podría precisar cuál sería la solución que usted propondría para el tema de las discrepancias?
Es, presidenta. Gracias. Ya, voy a darle la palabra primero a el secretario de la CNE, don José. Su micrófono, por favor. Su micrófono. Voy a tratar de referirme a todas las preguntas que se me hicieron, ¿no? Primero, esta que yo creo que la preguntó el diputado Gaona y el diputado Vidal acerca del piso, ¿no? ¿Y por qué se necesita un piso? Ya hemos dicho, y se ha dicho aquí con algún porcentaje, que la empresa modelo difiere bastante y presenta un grado mayor de riesgo para la distribuidora que la real, ¿no? Y uno de los elementos en que presenta mayor riesgo es que los cambios de tasa que se hacen en la empresa ideal le representan un riesgo grande sobre las inversiones que ella hizo, que las puede haber hecho a otras tasas. Por ejemplo, hoy día hemos chequeado la tasa de la industria más o menos el 7,7 y el nivel de tasa de 6 parece razonable a lo que está hoy, lo que significa que las inversiones ya hechas quedan valoradas a esa tasa. Esa es la razón por la que se pone un piso, en cierta forma, ¿no? Porque como la empresa ideal va a ir calculando cada 4 años la tasa, se olvida de las inversiones reales. Y las inversiones reales hay que rentarlas y quedan como un riesgo para la distribuidora. No sé si me explico. O sea, él invirtió una determinada tasa y ahí se quedó. Y esa inversión, la empresa modelo no se la va a considerar de nuevo. Entonces, el piso cumple un poco con ese propósito, ¿no? Ahora, puede ser discutible si uno pone piso y techo o ambas. Aquí hay mucho ámbito a lo académico. Pero nuevamente, y a la discusión de esto, no lo niego, digamos, pero el piso también tiene un poco ese sentido, y tiene el sentido de que no hay que olvidar, finalmente, que estamos regulando un sector que, si bien no pesa mucho en la tarifa, sí es crítico para la calidad y para el servicio de los consumidores. Entonces, tenemos ese problema que no es menor. O sea, efectivamente uno puede aquí pretender jugar un poquito con esto diciendo, mire, es que 5% me interesa de rebaja a los consumidores, pero por culpa de ese 5% puedo producir un problema gigantesco, digamos. Entonces, elementos como dar cierta seguridad al inversionista que está haciendo inversiones y haciendo desarrollo, que apuntan, entre otras cosas, a dar calidad de servicio, y lo estamos haciendo a través de un proceso que cada 4 años le recalcula todo, chuta, no es un tema menor. Entonces, los ajustes que se hagan aquí hay que hacerlo muy gradualmente, porque si uno se le pasa la mano, a los otros 4 años nos encontramos que no se hicieron las inversiones, hubo mala calidad de servicio. Entonces, no es un proceso tan sencillo de ajustar esta relación que existe entre rentabilidad de la distribuidora y calidad de servicio. Y desgraciadamente no lo podemos hacer haciendo competir empresas distribuidoras. Y ahí voy a empalmar con la otra pregunta, que es el de la comercialización. Hay que tener claro que cuando hablamos de comercialización no estamos hablando de lo que estamos discutiendo aquí. Aquí estamos discutiendo acerca de los costos de la distribuidora. Todos los conceptos de comercialización se refieren a la generación o a la venta de la energía, que más bien es un problema que viene de la generación, que tiene que ver con lo que hemos estado discutiendo estos días, el alza del precio y otras cosas. Pero no es competencia en este segmento. En este segmento no puede haber competencia, no pueden haber 3 distribuidoras tirando cables por afuera de las calles, digamos. Y la comercialización no afecta a esto que discutimos. Sea quien sea el comercializador, va a haber que pagar igual los mismos costos de distribución, aunque podamos tener en la componente de generación una rebaja. Se me preguntó algo acerca de las áreas típicas, que parece que no fue bien comprendido, ¿no? El que haya distintas áreas típicas y haya una visión más precisa para la cooperativa no tiene que ver con que se quiera beneficiar a la cooperativa, tiene que ver con que se reconozca una realidad puntual de un sistema donde las inversiones hay que realizarlas para una menor densidad de población. No es lo mismo, dije yo, tirar una línea de X longitud y de X tensión, o sea, una línea de 100 kilómetros o de 20 kilómetros en 13,2 kV, que abastece a 10 clientes y una que lo hace con 500, digamos. Entonces, esa realidad, y que se representa después de la tarifa, porque en el primer caso le cobro la tarifa a 500 clientes y en el otro se la cobro a 10 nomás, es una realidad geográfica, no es porque uno la quiera beneficiar, es una realidad que tiene que ver intrínsecamente con la forma en que esta distribuidora recupera su plata, digamos, y cómo renta sus inversiones. Y hay que hacer la línea porque uno quiere darle suministro a esos 500 clientes o 10, igual como le quiere dar a los 500, digamos. Si no, tendríamos clientes de distinta calidad en el país y un perjuicio para las zonas rurales, ¿no? Entonces, esa es la razón, no es que se quiera beneficiar a esa distribuidora. Sí, sobre el punto, muy breve. En el caso, en la pregunta justo anterior de la comercializadora, la componente de distribución es el 20% de la tarifa que paga el usuario.
si se separara el fierro de la comercialización, ¿cómo quedaría esa proporción? Bueno, depende de cuánto baje la componente de generación, ¿no? Lo que están viendo las empresas estas libres o estos regulados que se han pasado libres, que han visto una rebaja más o menos importante en la componente de generación, y por lo tanto, claro, la distribución queda más grande proporcionalmente, pues se achica la proporción de generación, baja la mitad, y lo que han visto en general las empresas estas que han negociado bajando la componente de generación, quedan con rebajas de la tarifa final del orden del 20-25%. Pero porque bajó la generación, no porque bajó. En todos los casos necesitamos la misma componente. Exactamente, se descompone el que vende la energía. Y ese que vende la energía, incluso en estos casos, lo que hace es pagarle a la distribuidora un peaje que es igual a esta misma componente. Seguiría siendo. O sea, no. Quedan 15 minutos para la respuesta de todos los invitados. ¿Sobre el punto? Aclaración respecto de este efecto de la generación en la tarifa del cliente final. Lo que pasa es que aquí hay un trade-off re importante que es necesario respetar, y es el hecho de que cuando se estableció la ley Corta 2 el año 2005, y el diputado Jaime lo debe recordar perfectamente, se estableció la posibilidad de hacer contratos de largo plazo, que lo que hicieron fue sacarnos de la profundidad que nos tenían los argentinos con el corte de gas, solventar el cambio de tecnología y permitir que el país se siguiera desarrollando. Y esos contratos de largo plazo es necesario respetarlos. Y eso hace de que, por lo tanto, introducir comercialización bajando los límites, actualmente quedó establecido en 500 kilowatts, a cero, que sería abrir completamente la comercialización, no resulta posible sin tirar abajo los contratos con los cuales los generadores han financiado sus proyectos luego del corte del gas argentino. Entonces, pero uno puede poner un ejemplo práctico de eso, creo que lo comentábamos otra vez, ¿no? Y un ejemplo práctico, por ejemplo, puede ser la central esta termosolar, que se llama Cerro Dominador, que es una planta solar grande, que en el momento que hizo la inversión y fue a la licitación, obtuvo $100 más o menos de remuneración, y probablemente consiguió crédito y compró instalaciones y invirtió con ese valor. Eso costaban las cosas en ese momento. Entonces, y por lo tanto está esperando que se ejecute su contrato por los 15 o 20 años que tuvo para poder pagar esos créditos. Si uno le dice hoy día, mira, no, tenéis que negociar y bajar a la mitad, bueno, no tiene cómo pagar los créditos. O si por el contrario, como dice Renato, si uno dijera, mira, pero vamos a liberalizar tanto el mercado que tu energía que estás vendiendo regular desapareció porque se la llevaron otro y se pasaron a libre, le pasa lo mismo, me quedo sin el contrato igual, digamos. Entonces, el equilibrio entre los contratos que se hicieron y sobre todo lo que se han ido haciendo después, todo el desarrollo renovable está hecho con contratos a largo plazo. Entonces, si uno liberaliza todo eso y estos clientes mudan desde regulado a libre, bueno, toda esa energía se queda esos contratos se quedan sin fondo, digamos, sin energía, y puede producir que esas inversiones no se hagan o se sacrifiquen. Entonces, estamos entre un equilibrio entre lo deseable, que sería llevar lo antes posible esa competencia que se ha ido produciendo con la baja, y lo posible de no castigar con eso el desarrollo futuro, ¿no? Hubo una pregunta relativa del diputado Mulet acerca de esto de que el tercio, dos tercios. Y que parecía que era como un juego. Bueno, desgraciadamente este es un cálculo complejo en que siempre puede haber razones para sutiles diferencias en los resultados, ¿no? Y que al final comienzan a sumar mucho. Las empresas hacen su propio estudio, la hacen también con un consultor y la hacen sobre bases que tienen también tan reguladas, las bases con las que lo hacen. Pero efectivamente siempre hay mucha discusión en muchos aspectos que pueden llevar esas diferencias. Si esto obedece una manipulación, como dice el diputado Vidal, bueno, a mí no me consta, digamos. No me consta ni que la Comisión Nacional de Energía haya manipulado los números a la baja, ni que las empresas los manipulen al alza. Lo que sí constatamos es un resultado que... ¿Sabemos lo que diríamos vos? Lo que sí vemos nosotros en otros procesos tarifarios donde pasa a veces esto, es que efectivamente hay legítimas diferencias de valor entre algunos elementos y cómo se valora, no sé, en los sistemas medianos también lo hemos visto. Respecto de los terceros y las organizaciones de consumidores, bueno, el proyecto que nosotros hemos planteado, que ha planteado el Gobierno, considera esta posición. Ahora, respecto de llevar las objeciones de los terceros al panel de expertos,
ocurre lo que dice Ronald, y también hay que reconocer que las organizaciones de consumidores tienen un interés muy claro en que las tarifas sean bajas, entonces también hay que sopesar eso en un cálculo que pretende ser lo más técnico posible, ¿no? El micrófono. Un pequeño comentario respecto a eso, así respondo al diputado Mulet y a la pregunta que se me hizo directamente. A mí me pareció, yo estaba pensando más bien en alternativas instrumentales, más que en alternativas serias de consumidores. Por lo tanto, me parece interesante la idea de un fondo concursable en que haya una alternativa de los consumidores que esté bien estudiada, digamos, y que tenga incentivos distintos. Eso me parece interesante. Lo que me preocupaba era que hubiera una proliferación de alternativas, así, porque no había ningún requisito para tenerla. Pero de otra forma me parece una cosa interesante para estudiar, creo. Don José. Su micrófono. Para ir rápido. El vete a la industria, 0,49. 0,49. Respecto de la idoneidad e independencia del panel de expertos. Bueno, acá hay dos ex honorables miembros del panel que se pueden hacer cargo en su oportunidad, ¿no? Yo no me voy a referir, pero nosotros tenemos la mejor percepción de eso, ¿no? Piso techo, ya hablamos de piso techo. El efecto de la tasa inmediata. Bueno, ya hemos dicho nuevamente que aquí hay un sutil efecto entre lo que uno quiere conseguir, que es un ajuste correcto de tasas, sin producir un problema real en la necesaria crecimiento de las inversiones y de la mejora en la calidad de servicio. A nosotros nos parece además de que poner una tasa de 6,5% de inmediato, sin hacer todo el estudio respectivo de cómo está el mercado, de cuáles son los costos, de cuál es la situación hoy día, y simplemente venir y cambiar la tasa y producir una rebaja que a lo mejor da un 2% a cliente, pero que puede introducir una altísima componente de riesgo respecto a las inversiones que se están haciendo hoy día, más aún como una reacción a la rápida respecto de algo que necesita un estudio más pausado, mala idea, digamos. O sea, introducir ese nivel de riesgo en un sector que es crítico para el suministro y que le estamos exigiendo calidad de servicio no nos parece lo adecuado. Creemos que hay que hacerlo ordenadamente, en base a un estudio y con los tiempos y la serenidad que esto necesita. Eso. Y sobre todo no confundir una cosa con la otra, ¿no? Aquí no nos movemos más allá de un 2 o 3% en tarifa final, y el alza que hemos estado discutiendo estos días va a estar igual porque viene de la componente de generación, que no hay nada que hagamos respecto de ella en esta componente. El diputado Eguiguren me pregunta por el 15% que habría mencionado el exministro Pacheco. La verdad es que nosotros no sabemos de dónde salió ese número del 15%. El chequeo de rentabilidad... sí, lo oí. El chequeo último de rentabilidad que se hizo dio para el total de la industria 7,7%. Hay que reconocer que cuando uno lee los balances, los números de estas compañías, hay muchos negocios mezclados ahí. Empresas como Enel o CGE mezclan en su estado financiero no solo esta componente regulada, sino que otros negocios que tienen negocios no regulados, tienen inversión en otros países. Entonces, a veces aparecen números ahí, que no sé si fueron los que consultó el exministro, pero ahí pueden aparecer números muy equívocos, que no tienen nada que ver con esta componente específica del negocio regulado. Puede estarse confundiendo la rentabilidad sobre valor nuevo de los activos, que es lo que se calcula acá, con la rentabilidad sobre patrimonio. También. Que depende de apalancamientos por deuda, depende de la antigüedad de las instalaciones, cuán depreciadas están o no. Entonces, claro, es distinto la... Ya, termino yo. Es distinto la rentabilidad efectivamente sobre los activos que sobre la parte de plata de los dueños, que es sobre el patrimonio, y ahí puede haber valores de esa magnitud, digamos. Respondo bien corto, porque las dos preguntas que se me hicieron, una es respecto al 2% y la otra de la inversión, las dos yo creo que se responden con el modelo de empresa eficiente. Yo reconozco que originalmente cuando yo escuché esto que había siempre una diferencia de 2%, más o menos, entre la real y la eficiente, y que está malo esto, porque siempre está calculando algo, está llevando más bajo la rentabilidad, hay un problema en el modelo, cómo se está haciendo. Y después entendí que era porque en el fondo lo que hace es que si fuera un tema estático, en que tú estimas una empresa modelo fija y la otra siempre está por abajo 2%, claro, ahí hay un problema.
pero esto hay que pensarlo en forma dinámica. Cada 4 años esta empresa modelo eficiente es nuevamente eficiente y tú vas obligando a la real, que hace todo un esfuerzo por acercarse a la modelo, le vuelven a cambiar la modelo y tiene que seguir haciendo un esfuerzo por acercarse a la nueva modelo que es más eficiente que la anterior. Entonces, en ese sentido, va persiguiendo un nivel de eficiencia que cada 4 años se le va haciendo más exigente. Entonces, alcanza un nivel, pero a 4 años tiene que alcanzar uno más alto. Y en ese sentido me parece lógico que efectivamente la empresa real no le cueste o se acerque, pero siempre por abajo a acercarse al nivel del modelo, de la empresa modelo. Si fuera estático, no, debiera llegar y quedarse ahí y ser igual a la modelo. Pero esta, a su vez, se vuelve a mover a un nivel más de eficiencia. Y respecto de llevar la inversión, de cómo hacer que la empresa invierta justamente en la empresa modelo, porque entiendo yo que la empresa modelo, si en el fondo la empresa busca una cierta rentabilidad y yo le estoy diciendo que se tiene que parecer, la única forma al final del día para que tenga la rentabilidad que quiere es que sea igual a la modelo. Porque si sigue siendo ineficiente, entonces no va a alcanzar la rentabilidad esperada. Eso sería. Sí. Bueno, tengo varias notas acá. Dice, por ejemplo, con respecto a la pregunta de por qué fijar un piso en la tasa, en estricto rigor no tiene, si uno, en el mundo ideal no tiene sentido fijar un piso de la tasa cuando uno la va a calcular exactamente como la tasa que requiere para hacer las inversiones necesarias de la empresa. Sin embargo, en esta industria tan crítica y dada la complejidad que tiene que calcular la tasa y el riesgo asociado a la metodología, que no se ha hecho, en el fondo la metodología de empresa modelo tiene un riesgo asociado y no se ha hecho el cálculo de cuánto es ese riesgo, parece razonable, a lo menos en un régimen transitorio, tener una tasa mínima para asegurarse de que el cálculo que se hace no lleva a tasas demasiado pequeñas que no le permiten a las empresas hacer las inversiones necesarias. ¿Ya? Con respecto, el diputado tiene una observación. Perdón. Sí, una consulta, pero existe, entiendo, en esta metodología un concepto que es un premio al riesgo, que en fondo busca equilibrar ese efecto, ¿no? Sí, pero el premio al riesgo la metodología clásica en el fondo está diseñada para encontrar el riesgo asociado a la industria y se van a buscar ejemplos internacionales de cuál es el riesgo al que está sometido la industria. Entonces, ir a buscar una industria que esté sometida también a empresa modelo, hay muy pocos ejemplos. Entonces, esa metodología sería una innovación acá, saber cuánto es el riesgo asociado a la metodología que estamos exponiendo a las empresas. No es tan directo, por lo tanto, parece razonable, a lo menos en unos primeros periodos de este cambio, mantener una rentabilidad mínima. Ya si es el 6, la apropiada, no tendría elementos como para pronunciarme. Con respecto a fijar ex ante una baja y hacer un recálculo de tarifas, con una rentabilidad del 6,5%, yo diría que la ganancia es muy pequeña para el posible costo. ¿Ya? Es decir, la ganancia que se puede obtener de rebajar las tarifas un 1% adicional y por un periodo corto, con respecto al riesgo regulatorio que uno está poniendo en las empresas, porque el principal riesgo al que están expuestas las empresas reguladas es el riesgo regulatorio, que es que venga el regulador y cambie las reglas del juego. Entonces puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque al final eso se va a reflejar en mayores tasas en el futuro. ¿Ya? Con respecto a la rentabilidad del 15% que mencionaba el ministro, hay que tener mucho cuidado sobre qué periodo uno mira para calcular la rentabilidad. Si uno mira año a año las rentabilidades de las empresas, también puede observar diferencias bastante significativas, porque la empresa dentro del periodo de 4 años puede decidir hacer sus inversiones hacia el comienzo del periodo, hacia el final del periodo, y tener un año intensivo en inversiones con una rentabilidad muy baja, incluso negativa, y otros años con rentabilidades muy altas. ¿Ya? Entonces, depende mucho de la tasa que se observa. Yo sé que la CNE hace ese ejercicio para varios periodos, entonces, si es la tasa anual puede dar cualquier cosa. Si es la rentabilidad real de las empresas, como mencionaba Renato, ¿sería preocupante? Sí, porque uno lo que quiere es que pagarle a la empresa lo suficiente para que la rentabilidad real de las empresas esté acorde a lo que los inversionistas necesitan. ¿Ya? Si bien esa se aproxima en el caso chileno por la rentabilidad en base a BNR, es decir, vamos a ver los activos de la empresa y los valorizamos como si estuvieran nuevos, no es la rentabilidad real de la empresa, porque hay activos ahí que ya cumplieron su vida útil hace 60 años quizás y se siguen valorizando, y hay otros activos que quizás se tuvieron que cambiar antes del final de su vida útil. Entonces hay distorsiones ahí con respecto a la rentabilidad de las empresas, pero uno en estricto rigor lo que quisiera es que la empresa real rente lo justo y necesario para hacer las inversiones. ¿Ya?
Con respecto a la pregunta de qué otro elemento tenemos para asegurar de que la baja de la rentabilidad no signifique un freno en las inversiones, hay dos cosas que aprietan aquí a la empresa en el fondo. Uno es contar con los fondos necesarios, para eso tenemos que ofrecer una rentabilidad acorde a lo que los inversionistas buscan. Y por otro lado, las multas y sanciones, que son para apretar a la empresa desde abajo. En el fondo, si la empresa subinvierte, eso se va a reflejar en indicadores de calidad de servicio subestándar y eso va a gatillar compensaciones, ¿ya? Ahora, uno no quiere tener baja la rentabilidad y alta las compensaciones porque es como amarrarle las manos al inversionista y obligarlo a gastar plata amarrado en la empresa sin que eso signifique una rentabilidad. Sería catastrófico en el largo plazo también, si no contaríamos con inversiones necesarias. Con respecto al comentario de las cooperativas y si es necesario un tratamiento específico o por qué se protege más a las cooperativas, es el mismo principio en el fondo. Uno no quiere pagarle más a las cooperativas o que disfruten de rentabilidades más altas, quiere que disfrute de las rentabilidades que las hacen conseguir inversionistas para hacer las inversiones. Y la realidad de las cooperativas muchas veces es muy distinta a la realidad de las grandes empresas por características propias de su zona geográfica, son zonas más complicadas, zonas con condiciones climáticas más complicadas, tienen menores densidades de consumidores también, lo que las hacen tener mayores costos por unidad de energía y potencia, ¿ya? Y si uno las agrega con empresas que son mucho más grandes, entonces las hace sufrir con rentabilidades más pequeñas. Me parece que esas eran las preguntas que tenía. No, perdón, Presidenta, quedaba pendiente la aclaración a la pregunta del diputado Jaime Muller respecto a si el panel de expertos era realmente independiente. Como tenemos poco tiempo, voy a contestar con un monosílabo solamente. No, que sí, por supuesto, por lo menos yo fui integrante del panel de expertos, tuve el honor, Ronald, también, y en el caso mío lo que me tocó ver fue efectivamente eso, una independencia sin cuestionamiento por un panel que está compuesto por un procedimiento que es bastante objetivo en términos de quién nombra a los panelistas, y por los criterios que ha mostrado el Tribunal de la Competencia en términos de la composición del mismo. Así que por lo menos hasta aquí mi experiencia ha sido que es absolutamente independiente. No sé si Ronnie tiene la misma. Yo quedé con la misma impresión, quedé muy impresionado con la calidad en la época que estuve de los miembros. Y en el sentido de, si hay una sola idea, en realidad yo creo que para resolver este tipo de discusiones, no importa el sistema económico, digamos, uno enfrenta los mismos problemas de los costos, uno puede tener un sistema socialista y va a tener el mismo problema las inversiones y sus costos, y va a tener que hacer los mismos tipos de decisiones. Entonces no creo que eso vaya a cambiar, dependa mucho de digamos, el enfoque económico que tiene en este tipo de materia. Porque no son materias distributivas, no son materias de otro tipo, sino que son más bien cómo asegurar cómo se manejan las inversiones en el largo plazo, cómo evitar que la empresa o gane demasiado poco para que no haga las inversiones. Entonces, ese tipo de equilibrio yo creo que es en un sistema socialista, si no tiene los recursos, digamos, si no la empresa no genera ingresos de algún tipo, no va a poder hacer inversiones tampoco. Entonces, y es lo que pasaba, digamos, los sistemas socialistas que no usaban sistema de precios, incluso se encontraban con problemas cuando no usaban sistema de precios. Entonces tenían que inventar sistema de precios para poder funcionar. Palabra. Entonces estamos ya cumpliendo el horario de la sesión. Muchas gracias a nuestros invitados y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta. Gracias.